¿Qué hubiera pasado si Naruto se enamoraba de Fu? Película completa. No te olvides de suscribirte para que no te pierdas las próximas teorías. También me apoyarías uniéndote como miembro del canal. Dicho eso, comencemos. El viento soplaba con fuerza sobre los campos de arroz del país de la cascada, pero para Naruto Uzumaki, el mundo se sentía extrañamente silencioso. Había algo en el aire, una vibración que recorría su espina dorsal desde que despertó aquella mañana con sus ojos transformados. Ya no eran los irises azules que siempre vio en el reflejo de los charcos. Ahora, ondas concéntricas de un color grisáceo y profundo se extendían desde su pupila, revelando un poder que ni siquiera los sapos del monte Maiboku podían explicar. No era un regalo de los dioses, sino una carga que resonaba con el chakra puro que hervía en su interior. Naruto caminaba solo, alejándose de las fronteras de la hoja, guiado por un instinto que no era suyo. Había escuchado rumores, susurros entre los mercaderes sobre una chica de la cascada que brillaba con una luz propia, alguien que compartía la misma pesada cadena que él, el sello en su estómago. Pero cuando finalmente la vio, posada sobre la rama de un árbol milenario, sus ojos de Rinnegan se dilataron. Fu no estaba huyendo ni ocultándose. Estaba riendo, moviendo sus alas de chakra con una libertad que Naruto siempre había envidiado. ¿Quién está ahí?, preguntó ella, girando la cabeza con una agilidad felina. Su cabello verde destacaba contra el follaje, y en su mirada no había miedo, solo curiosidad. Naruto se tensó, pero el poder en sus ojos palpitó, calmando el caos de su propio chakra. Al mirarla fijamente, el Rinnegan le permitió ver más allá de la piel. Pudo ver la red de energía de Fu, la forma en que el chakra de Chomei se entrelazaba con su espíritu, un baile armónico que Naruto nunca había logrado alcanzar. Fue en ese momento, bajo la luz del atardecer que tenía el bosque de naranja, que el corazón de Naruto dio un vuelco que nada tenía que ver con el zorro. Era una conexión absoluta, un reconocimiento de almas que habían estado rotas y que, al verse, empezaban a sanar. Soy Naruto, respondió él, dando un paso adelante. No intentó ocultar sus ojos. Quería que ella viera exactamente lo que él era. Y he venido a buscarte porque, por primera vez, siento que no tengo que explicar por qué estoy aquí. Fu saltó desde la rama, aterrizando con una elegancia asombrosa a pocos centímetros de él. Sus ojos se encontraron, y el tiempo pareció detenerse. Para Fu, ver esos ojos no fue una señal de amenaza, sino un espejo. Ella nunca había conocido a alguien que tuviera el mismo peso en el alma, alguien cuya mirada pudiera observar la estructura misma de la realidad sin pestañear. Sin mediar palabra, ella extendió la mano, y cuando sus dedos rozaron los de Naruto, una onda expansiva de chakra verde y morado sacudió los árboles a su alrededor, una promesa silenciosa que ambos entendieron. Los días siguientes se convirtieron en un viaje sin mapa. Naruto aprendió que el Rinnegan no solo era para destruir. Le permitía manipular las fuerzas del chakra a un nivel que rozaba lo divino. Podía invocar barreras de energía pura, atraer objetos con una voluntad mental o repeler cualquier ataque que los ninjas cazadores de la cascada enviaran tras ella. Y mientras Naruto protegía a Fu, ella le enseñaba a encontrar paz en el silencio. Le enseñó que el chakra no solo es un arma, sino un flujo que debe ser guiado con amor y paciencia. Cada noche, junto a una fogata improvisada, Naruto se perdía en los relatos de Fu. Ella le contaba sobre cómo era volar sobre el agua, sobre el dolor de ser vista como una herramienta y sobre cómo, a pesar de todo, siempre había mantenido una esperanza inquebrantable. Naruto, por su parte, le hablaba de sus sueños de ser Hokage, pero ahora, esos sueños habían cambiado. Ya no buscaba el reconocimiento de la aldea. Buscaba un mundo donde una chica de cabello verde pudiera ser libre sin esconderse. Una noche, bajo la luz de una luna llena que parecía bendecir su unión, Naruto tomó la mano de Fu y la estrechó con fuerza. No importa lo que venga, ni cuántos enemigos traten de separarnos por nuestro poder, dijo Naruto con una determinación que hizo que su Rinnegan brillara intensamente. Mi chakra y mi vida están unidos a los tuyos desde este momento. Fu se acercó a él, apoyando su cabeza en su hombro, sintiendo el calor constante que emanaba Naruto. No necesitaban promesas grandilocuentes. En ese bosque, lejos de las intrigas de las grandes naciones, Naruto sabía que había encontrado a la única persona que le daba sentido a su existencia. Mientras el chakra de ambos se mezclaba en una danza invisible, Naruto entendió que el Rinnegan era solo una herramienta, pero Fu era su verdadero destino. Juntos, como el portador del poder del sabio y la Jinchuriki de la libertad, comenzarían a escribir una historia que cambiaría el mundo ninja para siempre, sin importar el precio que tuvieran que pagar.
El estruendo de la explosión sacudió la tierra, pero para Naruto y Fu, el impacto fue apenas una perturbación en su calma. Un grupo de mercenarios de élite, contratados por una facción que buscaba capturar a los Jinchuriki, había logrado rastrearlos hasta el valle donde descansaban. El líder del grupo, un ninja experto en jutsus de sellado, sostenía una cadena de pergaminos cargados de chakra corrosivo, listo para atrapar a la chica de la cascada. Es inútil que huyan, gritó el mercenario, mientras sus hombres formaban un círculo. Naruto se puso de pie, su expresión serena contrastando con la intensidad que emanaba de sus ojos. No hubo necesidad de sellos de mano, ni de cargar chakra en sus pies. Simplemente, con un pensamiento, una esfera de repulsión invisible emanó de su cuerpo. El Shinra Tensei no fue una explosión violenta, sino una onda controlada y devastadora que mandó a volar a los atacantes, estrellándolos contra los riscos circundantes como si fueran simples hojas secas arrastradas por un vendaval. Fu, que se mantenía a su lado, aprovechó la apertura. Sus alas de chakra, traslúcidas y radiantes, se expandieron mientras ella se elevaba en el aire. Con una gracia letal, disparó ráfagas de chakra concentrado que paralizaron a los mercenarios que intentaban levantarse. No era la brutalidad de la guerra lo que guiaba sus movimientos, sino una sincronía absoluta. Naruto controlaba el campo de batalla con el Rinnegan, eliminando las amenazas mayores, mientras Fu se encargaba de neutralizar cualquier intento de flanqueo. Cuando el último de los mercenarios se desplomó, incapaz de continuar, el bosque volvió a sumirse en un silencio profundo. Naruto desactivó la intensidad de sus ojos, aunque las ondas grises permanecieron visibles, un recordatorio constante de su nuevo estado. Caminó hacia Fu, quien descendió suavemente hasta quedar frente a él, sus alas desvaneciéndose en partículas de luz verde. Tu control. Es asombroso, murmuró Fu, observándolo con una mezcla de asombro y admiración. Nunca había visto a alguien usar el chakra de esa manera. No se siente como si estuvieras forzando tu energía, sino como si el mundo entero se inclinara ante tu voluntad. Naruto sonrió, y por un instante, el poder del Rinnegan pareció suavizarse, revelando al chico que siempre había sido. Tomó las manos de Fu, sintiendo cómo el chakra de ambos continuaba circulando entre ellos como un circuito cerrado. Es porque no estoy solo, respondió él. Desde que estás conmigo, el ruido en mi interior, esa constante batalla por mantener el control del zorro, se ha callado. Fu, tú eres el ancla que me permite usar este poder sin perderme en él. Fu se sonrojó levemente, algo que ni siquiera los peligros constantes habían logrado provocar en ella. Se acercó más a él, apoyando su frente contra la suya. En ese contacto, los recuerdos del pasado de Naruto, el desprecio de la aldea, la soledad, el deseo de ser amado se entrelazaron con las memorias de Fu, la marginación, el encierro, el deseo de ver el mundo. Fue una comunión absoluta. Ya no eran dos Jinchuriki tratando de sobrevivir. Eran dos mitades de un todo que habían encontrado su propósito en el otro. La gente nos llamará monstruos si descubren lo que somos capaces de hacer, dijo ella en un susurro. Especialmente con esos ojos. Que lo hagan, respondió Naruto, con un brillo inquebrantable en su mirada. Mientras estemos juntos, no importa qué títulos nos den o qué ejércitos envíen. He pasado toda mi vida buscando un lugar al que pertenecer, y ahora que te he encontrado, el resto del mundo puede arder si se atreve a intentar separarnos. Naruto sabía que los líderes de las 5 grandes naciones pronto notarían la perturbación en el equilibrio. El poder del Rinnegan no pasaría desapercibido por mucho tiempo, y el hecho de que estuviera aliado con otra bestia con cola pondría al mundo en alerta máxima. Pero, mirando a Fu, Naruto sintió que el futuro era algo que finalmente podían esculpir a su antojo. No eran peones en el juego de nadie. Eran los arquitectos de su propia libertad, y con el poder de los ojos del sabio y la libertad de la chica de la cascada, estaban listos para enfrentar cualquier tormenta que se aproximara. El viaje apenas comenzaba, y el vínculo entre ellos se fortalecía con cada aliento que compartían bajo el dosel de los árboles antiguos. La calma tras la batalla duró poco. A medida que avanzaban hacia el oeste, Naruto y Fu comenzaron a notar una presión en el ambiente, una presencia persistente que los seguía desde las sombras. El Rinnegan de Naruto no solo le permitía manipular fuerzas físicas, sino que también le otorgaba una percepción sensorial mejorada, capaz de detectar firmas de chakra a kilómetros de distancia. No eran simples mercenarios esta vez. Se trataba de ninjas de élite, Anbu de distintas aldeas que, habiendo detectado el despertar del Rinnegan, comenzaban a converger hacia su posición.
Nos están cercando, advirtió Naruto, deteniéndose en lo alto de una meseta rocosa. Sus ojos recorrían el horizonte, viendo cómo el flujo de energía en la atmósfera se volvía tenso y oscuro. No son bandidos. Son cazadores con órdenes de rango S. Fu se mantuvo a su lado, su postura alerta. A pesar de la amenaza, no había rastro de miedo en sus ojos. Ella confiaba en Naruto más de lo que alguna vez confió en alguien de su propia aldea. Están buscando el poder, no a nosotros, dijo Fu, con amargura en su voz. Para ellos, solo somos contenedores de chakra, trofeos de guerra que pueden ser utilizados para inclinar la balanza de poder. Naruto apretó los puños, y el aire alrededor de ellos comenzó a vibrar con una intensidad eléctrica. Un pilar de energía azul oscuro emergió de su cuerpo, protegiéndolos como una barrera impenetrable. Si quieren una guerra, se la daremos, respondió Naruto con una frialdad que rara vez mostraba. La influencia del Rinnegan le otorgaba una perspectiva superior. Entendía que el mundo ninja vivía bajo una mentira de equilibrio que solo traía miseria. Sin esperar a que el enemigo lanzara el primer golpe, Naruto se elevó en el aire, levitando con un control absoluto. Extendió una mano hacia los bosques circundantes y, con un movimiento preciso, activó una técnica que dejó a los atacantes paralizados. No usó fuego ni relámpagos. Usó la fuerza de gravedad para comprimir el aire alrededor de cada uno de los ninjas que los acechaban. Uno a uno, los cazadores fueron inmovilizados, sus jutsus disipados antes de que pudieran ser ejecutados. Fu aprovechó la apertura y voló sobre el área, liberando una ráfaga de esporas de chakra que desorientaron a los enemigos, dejándolos vulnerables a la voluntad de Naruto. No hubo muertes innecesarias. Naruto simplemente los despojó de su capacidad de luchar, rompiendo sus herramientas ninja y sellando sus reservas de energía con un sello que solo el Rinnegan podía implementar. Cuando el polvo se asentó, los ninjas estaban allí, derrotados y confundidos, incapaces de entender cómo dos personas podían haber superado a un escuadrón completo de élite sin siquiera realizar un sello de mano complejo. Naruto descendió lentamente hasta quedar frente a ellos, su figura proyectando una sombra imponente. Digan a sus respectivos cajes que no somos enemigos de nadie, siempre y cuando no se crucen en nuestro camino, declaró Naruto con voz firme. El tiempo de ser utilizados ha terminado. El próximo que se atreva a enviarme un equipo de asesinato no tendrá la oportunidad de regresar a informar. Los ninjas, aterrorizados por el poder que habían presenciado, se retiraron rápidamente, comprendiendo que el equilibrio de poder en el mundo ninja acababa de cambiar de forma irreversible. Naruto regresó al lado de Fu, quien lo miraba con una mezcla de orgullo y preocupación. Sabían que esta acción los marcaba como objetivos principales para las grandes naciones, pero ya no había vuelta atrás. Esa noche, bajo las estrellas, Naruto envolvió a Fu en un abrazo protector. Sabían que a partir de ahora, cada paso que dieran sería un desafío al orden establecido. Pero en la profundidad de la mirada de ambos, se reflejaba una determinación inquebrantable: protegerse mutuamente y construir un futuro donde el destino de los Jinchuriki no estuviera escrito por otros, sino por ellos mismos. La tormenta apenas comenzaba, pero juntos, eran invencibles. La noticia de la derrota del escuadrón Anbu corrió como pólvora a través de las redes de espionaje del mundo ninja, pero Naruto y Fu ya estaban a cientos de kilómetros de distancia. Se habían internado en las tierras altas, un territorio inexplorado donde las nubes parecían estar al alcance de la mano. La presión política sobre sus cabezas aumentaba, pero la soledad de las montañas era un bálsamo que les permitía fortalecer su vínculo sin interrupciones. Durante los días de caminata, Naruto descubrió facetas de su poder que ni siquiera él imaginaba. El Rinnegan le permitía no solo manipular la gravedad, sino absorber cualquier forma de ninjutsu que se lanzara contra él. En una ocasión, mientras practicaban en un cañón profundo, Naruto le pidió a Fu que lo atacara con toda la potencia de su chakra. Fu, vacilante al principio, liberó una corriente masiva de energía, pero antes de que impactara, Naruto levantó la mano. El chakra fue succionado hacia sus palmas como un río fluyendo hacia un mar inagotable, disipándose sin dejar rastro. Es increíble, dijo Fu, bajando sus manos, sus ojos brillando con una mezcla de sorpresa y alegría. Con ese poder, nadie podrá hacerte daño jamás. Naruto asintió, aunque su rostro se tornó serio. No solo es defensa, Fu. Es entendimiento. Desde que estos ojos despertaron, siento que el mundo entero es un tejido de hilos de energía. Puedo ver cómo se conectan las cosas, cómo el dolor de un lugar afecta al otro. Ya no quiero solo sobrevivir.
Quiero entender por qué el mundo ninja ha elegido el odio como moneda de cambio. Fu se acercó y, sin dudar, entrelazó sus dedos con los de él. Sus alas de chakra, siempre presentes de forma latente, emitieron un pulso cálido que hizo que el entorno se iluminara. Si el mundo está roto, quizás nosotros somos la pieza que falta para repararlo, susurró ella. He pasado mi vida escapando de quienes querían usar mi poder, pero ahora que estoy contigo, siento que por fin puedo usar mi fuerza para algo que yo elija. No quiero ser una Jinchuriki. Quiero ser alguien que decide su propio camino. Naruto la atrajo hacia sí, besándola con una ternura que contrastaba con la inmensidad de su poder. En ese instante, el chakra de los dos se fusionó de una manera nueva, creando un aura que rodeó a ambos, protegiéndolos del frío de las cumbres. El Rinnegan de Naruto palpitó en respuesta, y por primera vez, no sintió el peso de la soledad que el zorro solía proyectar en su mente. Kurama, en su celda interior, permanecía en silencio, observando con una extraña mezcla de respeto y curiosidad la unión de su portador con la Jinchuriki de la séptima cola. Sin embargo, el destino no permitiría que su idilio durara para siempre. En el horizonte, una serie de señales de humo negro comenzaron a elevarse. Los ninjas de la nube, conocidos por su brutalidad y su eficiencia en la caza de Jinchuriki, habían rastreado su rastro a través de las corrientes de chakra que Naruto había dejado al absorber energía. Nos encontraron, dijo Naruto, apartándose suavemente de Fu pero sin soltar su mano. Sus ojos, con el patrón del Rinnegan, comenzaron a girar, enfocándose en la dirección del peligro. Esta vez no vienen a negociar. Vienen con la intención de capturarnos a cualquier precio. Fu desplegó sus alas, una energía esmeralda estallando a su alrededor, lista para el combate. Entonces, que aprendan que han cometido el error de sus vidas, respondió ella con determinación. Naruto sonrió. La batalla que se avecinaba no era solo por la supervivencia. Era el primer paso hacia la forja de un destino donde ellos, y solo ellos, serían los amos de su existencia. Con un salto, ambos se lanzaron al aire, volando hacia el encuentro de sus perseguidores, convertidos en una fuerza imparable que amenazaba con sacudir los cimientos mismos de las grandes naciones. El cielo se oscureció cuando el escuadrón de la nube, liderado por un grupo de especialistas en técnicas de rayo, interceptó a Naruto y Fu en el centro de un paso montañoso. Eran hombres endurecidos, ninjas que vivían bajo la estricta disciplina del Raikage, y no perdieron tiempo en palabras. Decenas de shurikens imbuidos en chakra eléctrico volaron hacia la pareja, cortando el aire con un silbido agudo. Naruto no se inmutó. Sus ojos, los círculos concéntricos del Rinnegan brillando con una intensidad sobrenatural, analizaron la trayectoria de cada proyectil. Con un gesto seco, extendió su mano abierta. El Shinra Tensei no fue necesario. En su lugar, utilizó una técnica de absorción selectiva. Los rayos que cargaban las armas se disiparon al instante, dejando los metales caer inertes al suelo. ¿Es eso todo lo que tienen?, preguntó Naruto, su voz resonando con una autoridad que hizo que los ninjas de la nube retrocedieran un paso instintivamente. No vine aquí a buscar problemas, pero si insisten en actuar como herramientas de un sistema que nos quiere muertos, no tengo reparo en convertirlos en recuerdos. Fu, volando a escasos metros de él, lanzó una serie de esporas luminosas que, al entrar en contacto con el suelo, crearon una red de raíces de chakra que inmovilizaron a los atacantes en cuestión de segundos. Ella no buscaba herirlos de gravedad, solo demostrar que su dominio sobre el entorno era absoluto. Sin embargo, los ninjas de la nube, adiestrados para el sacrificio, activaron un jutsu de sellado de área. El suelo comenzó a brillar, y una cúpula de energía eléctrica los encerró, tratando de drenar el chakra de los dos Jinchuriki. Naruto sintió cómo la electricidad intentaba penetrar en sus canales de energía, pero el Rinnegan era como un agujero negro. El chakra del sello no solo fue contenido, sino que comenzó a ser succionado por Naruto. La energía de la cúpula, diseñada para neutralizar a una bestia con cola, se volvió contra sus creadores, alimentando el propio poder de Naruto y reforzando su conexión con Fu. Están usando su propia energía para encarcelarnos, dijo Fu con una sonrisa irónica, observando cómo la cúpula, antes azul brillante, empezaba a tornarse de un tono violeta, el color del poder de Naruto. Qué ironía, ¿verdad, Naruto? Naruto asintió, su mirada fija en el líder del escuadrón, un hombre de cicatriz profunda que intentaba desesperadamente romper el sello. Se acabó, decretó Naruto.
Con un golpe seco de su pie contra el suelo, el Rinnegan liberó una onda de choque gravitatoria que no solo rompió la cúpula eléctrica, sino que envió una descarga de energía pura a través de la red de chakra del enemigo. Los ninjas cayeron al suelo, sus sistemas de energía sobrecargados, dejándolos incapaces de canalizar chakra durante días. No hubo derramamiento de sangre innecesario, pero el mensaje fue claro: las naciones ya no podían controlar a los Jinchuriki. Naruto y Fu se alzaron sobre los derrotados, rodeados por un aura de poder que intimidaba incluso a los cielos. Mientras se alejaban, dejando atrás a los hombres que habían intentado capturarlos, Naruto sintió que el peso que cargaba en su interior se hacía más ligero. Fu se colocó a su lado, y volando juntos, se perdieron entre las nubes, dejando atrás la primera de muchas batallas que los consagrarían como leyendas que no respondían ante ningún Kage. El mundo comenzaba a temblar, no por miedo a las bestias, sino por la unión de dos almas que habían decidido, por fin, ser libres. Tras la contundente victoria contra los especialistas de la nube, Naruto y Fu buscaron refugio en los restos de un antiguo templo olvidado, oculto en una garganta profunda entre las fronteras del país de la tierra y el país de la cascada. Las paredes de piedra estaban cubiertas de musgo y runas ancestrales que parecían resonar con el Rinnegan de Naruto. Aquí, el aire se sentía puro, libre de la influencia política de las 5 grandes aldeas. Fu encendió una pequeña hoguera mientras Naruto exploraba las profundidades del santuario. En una de las cámaras principales, encontró una inscripción que hablaba de los portadores del equilibrio, figuras que, según los antiguos textos, habían poseído ojos capaces de ver la verdad oculta detrás de la cortina de la realidad. Naruto comprendió entonces que su transformación no era un accidente del destino, sino un llamado a una responsabilidad mucho mayor. Este lugar es como si estuviera esperando a alguien como tú, dijo Fu, acercándose por detrás y rodeando la cintura de Naruto con sus brazos. El calor de su contacto era la única brújula que Naruto necesitaba en medio de tanta información antigua. Siento que aquí mi chakra de Chomei se siente mucho más liviano, casi como si el templo estuviera diseñado para amortiguar el peso de las bestias con cola. Naruto se giró y la tomó de las manos, atrayéndola hacia el centro de la cámara donde la luz de la luna entraba por un orificio en el techo, iluminando el sello que él mismo había ayudado a restaurar instintivamente. No es solo que amortigue, Fu. Este lugar amplifica nuestra conexión. Mira, Naruto cerró los ojos y permitió que el chakra del Rinnegan fluyera no hacia afuera, para destruir, sino hacia adentro, para compartir. Una suave luz esmeralda y violeta comenzó a emanar de ambos. Fu suspiró con alivio al sentir cómo sus reservas de chakra se sincronizaban perfectamente con las de Naruto. Por primera vez, no estaban limitados por sus sellos ni por el miedo al descontrol. Podían ver a través de la visión compartida las corrientes de energía que recorrían el continente. Vieron los movimientos de los ejércitos, la desesperación en las aldeas fronterizas y, lo más alarmante, una sombra creciente que se movía desde las profundidades del desierto, una presencia que parecía estar buscando exactamente lo mismo que ellos. «Hay alguien más que sabe de este poder», murmuró Fu, con los ojos muy abiertos por la revelación. «Alguien que no es un Kage ni un mercenario. Siento una frialdad, una ambición que busca absorber todo lo que nosotros estamos empezando a proteger». Naruto apretó su agarre, su expresión tornándose severa. El Rinnegan volvió a manifestarse en sus ojos, escaneando el horizonte espiritual. «No importa quién sea», respondió Naruto con firmeza. «Si quieren este poder, tendrán que arrebatárnoslo de nuestras manos frías. Pero ahora que sé lo que somos capaces de construir, no permitiré que nadie ensucie este camino». Fu recostó su cabeza en el pecho de Naruto, sintiendo el latido constante de su corazón. En ese templo, lejos de las miradas de los ninjas, habían encontrado su fortaleza. No solo era un refugio físico, sino el nacimiento de un nuevo orden. Naruto comprendió que su entrenamiento con Fu apenas comenzaba. Debían aprender a combinar la naturaleza del viento y la gravedad con la versatilidad de las alas de la séptima cola. Mientras el mundo se preparaba para cazarlos, ellos estaban perfeccionando el arma definitiva, la unidad de dos almas que, contra todo pronóstico, se habían negado a ser destruidas. El futuro era incierto, pero, por primera vez en sus vidas, no tenían miedo de enfrentarlo. El descanso en el templo fue breve pero revelador. La visión que compartieron les había dado una advertencia clara: no eran los únicos que buscaban entender el flujo del chakra a gran escala. La presencia que habían sentido, fría y calculada, comenzó a manifestarse en el mundo físico.
En las aldeas cercanas, los espías que buscaban a Naruto y Fu empezaron a aparecer muertos, no por manos de ninjas, sino por una técnica de extracción de energía que dejaba sus cuerpos como cáscaras vacías. Naruto y Fu abandonaron el templo bajo el manto de la noche. El camino los llevó hacia las tierras áridas del noreste, donde el terreno parecía haber sido calcinado por una fuente de poder desconocida. Fu, con sus sentidos de Inch-Riki, fue la primera en detectar el cambio en el viento. Huele a ozono y a tierra quemada, susurró Fu, aterrizando suavemente sobre una duna de arena. Sus alas de chakra estaban desplegadas, tensas. Es la misma energía que sentimos en nuestra visión. Alguien está absorbiendo la vitalidad de esta tierra para alimentar su propio jutsu. Naruto, con sus ojos de Rinnegan activos, observó el horizonte. El tejido de chakra a su alrededor estaba siendo desgarrado por un vacío inmenso. No era una técnica de las naciones. Era algo más antiguo, algo que buscaba forzar una evolución que la naturaleza nunca pretendió. No se está escondiendo, dijo Naruto, señalando un punto en la lejanía donde una cúpula de oscuridad parecía consumir la luz del sol. Nos está llamando. Al acercarse, descubrieron a una figura solitaria en el centro de un cráter perfecto. Era un hombre envuelto en ropas que parecían haber sido tejidas con el mismo chakra oscuro que Naruto había visto en su visión. El individuo no tenía una presencia shinobi tradicional. No buscaba pelear por honor ni por órdenes, sino por una curiosidad científica que rozaba la locura. El contenedor del Rinnegan y la que surca el cielo, dijo el hombre, sin darse la vuelta. He esperado siglos para ver si el mito del sabio era real, o si solo era una excusa para que los Jinchuriki vivieran en la miseria. Naruto se colocó delante de Fu, su postura lista para el combate. El Rinnegan brilló con un tono púrpura intenso. No somos mitos, y no somos tus sujetos de prueba, respondió Naruto, sintiendo cómo el poder en su interior se sincronizaba con la amenaza frente a ellos. El hombre se giró lentamente, revelando un rostro desprovisto de emociones, con ojos que parecían espejos vacíos. Mi nombre no importa, pero mi objetivo sí. El mundo ninja es un ciclo estancado de odio y guerra. Necesito el Rinnegan y el chakra de Chomei para romper este sello. Denme lo que busco, y el sufrimiento terminará para ustedes. Fu soltó una risa desafiante, y una corriente de viento esmeralda comenzó a rodear sus brazos. El sufrimiento ya terminó en el momento en que nos encontramos, dijo ella. Si quieres nuestro poder, tendrás que intentar quitárnoslo. Pero te advierto, no somos dos herramientas rotas. Somos la tormenta que viene a borrar tu arrogancia. El hombre sonrió, un gesto que carecía de calidez, y levantó las manos. El aire a su alrededor se comprimió, iniciando un combate que definiría el curso de su destino. Naruto, sintiendo el agarre firme de Fu en su hombro, supo que este encuentro no solo era una prueba de fuerza, sino el bautismo de fuego que terminaría de forjar su alianza ante el mundo entero. El vacío en el desierto comenzó a vibrar, y el choque de voluntades fue inminente. El hombre de los ojos vacíos no esperó. Con un movimiento rápido de sus dedos, las arenas del desierto comenzaron a elevarse, transformándose en lanzas afiladas de chakra cristalizado que se dispararon como metralla hacia Naruto y Fu. El aire sopló con una presión insoportable, pero antes de que los proyectiles alcanzaran su objetivo, Naruto extendió ambas manos. El Shinra Tensei actuó como un muro invisible, pulverizando cada lanza de arena al contacto. Sin embargo, el atacante ya no estaba donde lo habían visto. Con una velocidad que desafiaba la percepción, apareció por encima de ellos, sus manos cargadas con una energía oscura que emitía un sonido similar al de 1000 cristales rompiéndose. La gravedad es una constante, pero el vacío es infinito, sentenció el extraño mientras lanzaba un zarpazo de energía hacia la pareja. Naruto, reaccionando por instinto, atrajo a Fu hacia sí y, utilizando el Banshee Tenin, desvió la trayectoria del ataque hacia un costado, provocando que la energía impactara contra una montaña cercana, reduciéndola a polvo en un instante. Fu, aprovechando el impulso de Naruto, se separó de él en el aire, sus alas esmeraldas brillando intensamente. Con un batir de alas, generó un tornado de chakra de alta densidad que envolvió al enemigo, impidiéndole moverse. Ahora, Naruto. Gritó Fu. Naruto no perdió el segundo. Elevándose a la misma altura, el Rinnegan reveló los puntos de flujo del enemigo, marcando cada grieta en su armadura de chakra oscuro. Naruto reunió la energía que había absorbido durante su viaje y, combinándola con su propio chakra, creó una esfera de energía pura que gravitaba en la palma de su mano.
No era un Rasengan común. Era una manifestación de la fuerza fundamental del universo. El impacto fue silencioso. Cuando la energía de Naruto golpeó el centro de la técnica del enemigo, el mundo pareció detenerse. Una esfera de luz blanca consumió el centro del desierto. El hombre de los ojos vacíos intentó absorber el impacto, pero el Rinnegan de Naruto no solo contenía poder, lo dominaba. El atacante fue lanzado hacia atrás, su armadura agrietándose bajo la presión de la técnica. Ustedes no son solo Jinchuriki. Jadeó el hombre, desplomándose sobre la arena. Son la culminación de algo que ni siquiera el sabio previó. Naruto aterrizó suavemente junto a Fu, quien mantenía sus alas extendidas, lista para cualquier contraataque. El desierto volvía a estar en calma, pero el rastro de la batalla se extendía kilómetros a la redonda. El enemigo se levantó con dificultad, su máscara rota revelando una piel pálida y tensa. Sin decirle una palabra más, el hombre disolvió su cuerpo en una niebla de chakra y desapareció, dejando tras de sí un aura de incertidumbre. Se ha ido, dijo Fu, bajando la guardia poco a poco. Pero no creo que sea la última vez que lo veamos. Naruto observó el lugar donde había desaparecido la figura, sintiendo cómo el Rinnegan comenzaba a calmarse. La intensidad de la pelea le había demostrado que, aunque tenían un poder inmenso, el mundo estaba lleno de secretos antiguos que apenas empezaban a comprender. No volverá pronto, respondió Naruto, mirando a Fu con una sonrisa tranquilizadora. Pero ahora sabemos que somos más fuertes que cualquier amenaza que intente jugar con nuestro destino. Naruto tomó la mano de Fu, sintiendo la calidez de su chakra recorrer su brazo, recordándole que, sin importar lo que el futuro les deparara, no tendrían que enfrentarlo solos. En la inmensidad del desierto, bajo el sol implacable, Naruto y Fu caminaron juntos, dejando atrás los ecos de la batalla, decididos a encontrar su lugar en un mundo que pronto tendría que aprender a respetarlos. La victoria contra el enigmático extraño dejó una estela de silencio en el desierto, pero para Naruto y Fu, la paz era un concepto extraño. Sabían que su enfrentamiento había liberado una señal, una perturbación en el flujo del chakra que los líderes de las grandes aldeas no podrían ignorar por mucho tiempo. Mientras caminaban hacia las fronteras del país de la hierba, el cielo comenzó a tornarse gris, cargado de una estática que anunciaba el paso de una tormenta real, una que no tenía nada que ver con el ninjutsu. Siento que nos observan, dijo Fu, deteniéndose ante un claro rodeado de árboles antiguos. No son ninjas de ninguna aldea. Es algo más. Viejo. Como si la propia tierra estuviera tratando de expulsarnos. Naruto asintió, con sus ojos de Rinnegan escaneando el entorno. El poder en su mirada le permitía ver más allá de la capa superficial del mundo físico. Pudo notar que, en los troncos de los árboles, había marcas de sellos antiguos que estaban comenzando a activarse, drenando la energía del bosque hacia un punto central oculto bajo sus pies. No es una persecución, es una trampa, respondió Naruto, su voz grave. Han colocado sellos de contención a nuestro alrededor. Están tratando de aislarnos de la energía natural para debilitarnos. Fu desplegó sus alas, su chakra esmeralda brillando intensamente para contrastar con la oscuridad creciente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Esperamos a que la trampa se cierre o atacamos el origen? Naruto la miró y, en un gesto de sincronía absoluta, unió su mano con la de ella. El Rinnegan comenzó a emitir un pulso, no de fuerza destructiva, sino de reconocimiento. Naruto no iba a destruir los sellos, iba a reclamarlos. Al ser el poseedor de los ojos del sabio, tenía autoridad sobre las técnicas de sellado que se remontaban a la era de los 6 caminos. No los atacaremos, dijo Naruto. Vamos a reescribirlos. Naruto cerró los ojos y se concentró en la red de chakra que mantenía el bosque prisionero. Con un movimiento elegante de sus manos, canalizó su energía a través de Fu. El chakra de ambos se fusionó, creando una onda expansiva que no rompió la trampa, sino que la absorbió. Los sellos en los árboles se tornaron púrpuras, luego dorados, y finalmente se disolvieron, devolviendo su energía al bosque. El bosque, agradecido, pareció cobrar vida a su alrededor. Las hojas se volvieron más verdes, las raíces se movieron para formar un camino claro y la estática en el aire desapareció. Fu se rió, un sonido cristalino que resonó entre los árboles. Es increíble. Has convertido su trampa en nuestra propia fuente de energía. Naruto la estrechó contra sí, sintiendo cómo el vínculo entre ellos se hacía más profundo. No solo eran dos Jinchuriki. Ahora eran parte de la naturaleza misma.
Sin embargo, la calma fue interrumpida por un estruendo en la distancia al sonido de tambores de guerra. Los señores feudales, alertados por la desaparición de sus espías, habían movilizado a sus fuerzas más oscuras. La verdadera cacería acababa de comenzar, pero ellos ya no eran las presas. Eran, por derecho propio, los dueños del camino que estaban forjando. Con un último vistazo al bosque, Naruto y Fu se adentraron en la espesura, listos para enfrentar lo que fuera que el destino les pusiera por delante. Los tambores de guerra que Naruto y Fu escucharon no provenían de un ejército convencional, sino de una coalición de aldeas menores y clanes errantes que habían sido devastados por el expansionismo de las 5 grandes naciones. Habían oído la leyenda del chico de los ojos púrpuras y la joven de alas de esmeralda, y buscaban en ellos no un arma, sino una salvación. Cientos de personas, ninjas sin aldea y civiles que habían perdido todo, los esperaban en un valle oculto. Cuando Naruto y Fu descendieron de las montañas, el silencio se apoderó de la multitud. No había gritos de guerra, solo una expectación cargada de dolor y esperanza. ¿Sois realmente ellos? Preguntó un anciano, cuya aldea había sido arrasada por la ambición de la roca. ¿Sois los que desafían a los Kages y se mantienen en pie? Naruto caminó hacia adelante, su presencia imponente pero desprovista de arrogancia. Fu, a su lado, irradiaba una calma que tranquilizó a los niños que se escondían tras las faldas de sus madres. No somos salvadores, respondió Naruto, su voz resonando con la autoridad del Rinnegan. Pero tampoco permitiremos que nadie más vuelva a decidir qué es lo que nos corresponde por derecho de nacimiento. El anciano cayó de rodillas, seguido por el resto de la congregación. Fu se sintió abrumada. Durante años, había sido perseguida por este mismo tipo de gente, vista como un peligro o una herramienta. Verlos ahora, buscando protección y no destrucción, le tocó una fibra sensible. Naruto, notando la emoción en su mano, le dio un suave apretón. Naruto, susurró Fu, acercándose a su oído. Esta gente solo quiere vivir en paz. No podemos simplemente pasar de largo. Si nos quedamos, seremos un blanco. Si los dejamos, serán masacrados. Naruto observó a la multitud con el Rinnegan activo. Pudo ver los hilos de su destino entrelazándose con los de estas personas. Ya no se trataba solo de su supervivencia. Se trataba de un refugio que él podía crear. Levantó la mano y, con un uso controlado de su poder, erigió una barrera de energía gravitatoria alrededor del valle, invisible para el ojo inexperto pero impenetrable para cualquier agresor. Desde este día, declaró Naruto a la multitud, este lugar es soberano. Nadie entrará a buscar sangre sin enfrentar el poder de estos ojos. Pero a cambio, les pido una sola cosa: que aprendan a vivir no como herramientas de guerra, sino como seres libres. La respuesta fue un clamor de gratitud. Esa noche, el valle se iluminó con hogueras. Naruto y Fu se sentaron en una colina cercana, observando la nueva vida que comenzaba a florecer bajo su protección. Naruto sabía que esto atraería la atención directa de los líderes mundiales, que verían su pequeña comunidad como una rebelión intolerable. Estamos poniendo una diana en nuestras espaldas, dijo Fu, recargando su cabeza en el hombro de Naruto. Lo sé, respondió él, observando el horizonte con una determinación que nunca antes había sentido. Pero si quieren pelear, les daremos la pelea que cambiará el mundo. Mientras estemos juntos, no hay ejército capaz de romper lo que estamos construyendo. El vínculo entre ambos se fortaleció en ese momento de quietud. Naruto comprendió que el Rinnegan no solo era para destruir o proteger, era para liderar una nueva era. Su amor por Fu era el corazón de esa nueva realidad, y mientras sus manos siguieran entrelazadas, ninguna fuerza en el mundo ninja podría detenerlos. El refugio en el valle no tardó en convertirse en una espina clavada en el costado de las 5 grandes naciones. El Raikage, incapaz de soportar la desobediencia de los Jinchuriki, convocó una reunión de emergencia en un lugar neutral, lejos de las miradas de los señores feudales. Pero no fue una reunión diplomática, fue una reunión de guerra. Los 5 Kages discutían cómo neutralizar la amenaza de Naruto y Fu, sin saber que el Rinnegan de Naruto no solo le permitía ver el flujo de chakra, sino también escuchar los ecos de las intenciones en el ambiente. Sentado en un claro a kilómetros del lugar de la cumbre, Naruto mantenía los ojos cerrados. Fu estaba sentada frente a él, manteniendo un flujo constante de chakra entre ambos para ampliar su percepción sensorial. Están planeando una emboscada, dijo Naruto, abriendo lentamente sus ojos, que ahora brillaban con un patrón geométrico complejo. Han decidido que, si no pueden capturarnos, nos eliminarán mediante un ataque coordinado de sus mejores escuadrones.
Fu soltó un suspiro, pero sus manos no temblaron. Sus alas de chakra comenzaron a manifestarse, emitiendo una suave luz que iluminaba la oscuridad del bosque. ¿Y qué haremos?, preguntó ella. Si vamos, confirmaremos su miedo. Si nos quedamos, vendrán a nosotros con todo lo que tienen. Naruto se puso de pie, su capa ondeando con el viento. La decisión estaba tomada, no por odio, sino por una necesidad de establecer un precedente. No iremos a escondidas. Iremos como un mensaje. Si creen que somos monstruos que necesitan ser eliminados, les mostraremos exactamente qué sucede cuando intentan cazar lo que no pueden entender. Se movieron con la velocidad del pensamiento. Al llegar a la zona de la cumbre, el aire se sentía cargado de una hostilidad palpable. Los ninjas de élite, apostados en los riscos circundantes, los detectaron al instante. Sin embargo, antes de que pudieran siquiera lanzar una kunai, Naruto se elevó sobre el terreno, sus ojos proyectando un aura de autoridad absoluta. «Es el objetivo», gritó un ninja de la niebla, «abran fuego». Una ráfaga de técnicas de elemento agua, fuego y rayo se disparó hacia ellos. Naruto ni siquiera se inmovilizó. Con un gesto de su mano, activó el camino preta del Rinnegan. Las técnicas, por más poderosas que fueran, se desvanecieron al contacto con su barrera invisible, siendo absorbidas por su cuerpo como si fueran una simple brisa. Fu, volando a su lado, desató una serie de ráfagas de viento presurizado que derribaron las posiciones de los francotiradores sin causar víctimas fatales, pero dejándolos totalmente incapacitados para seguir luchando. La precisión de sus movimientos demostró que no estaban ahí para masacrar, sino para desmantelar la ofensiva. Naruto descendió hasta quedar frente a los representantes que vigilaban la cumbre, su presencia física y espiritual proyectando una sombra que los hacía sentir diminutos. Han intentado juzgarnos bajo leyes que ya no existen, declaró Naruto, su voz resonando en todo el valle. Si este es el mundo que han construido, donde el miedo dicta sus acciones, entonces es un mundo que necesita ser cambiado. Consideren esto como nuestra única advertencia. La próxima vez que envíen a alguien tras nosotros, no habrá una demostración de misericordia. Los líderes quedaron paralizados, el poder de los ojos del sabio y la inmensa energía de la séptima cola frente a ellos era una realidad que desafiaba toda lógica. Naruto tomó la mano de Fu, y juntos, se elevaron de nuevo, desapareciendo entre las nubes y dejando atrás a unos líderes ninja que, por primera vez, sintieron el verdadero peso del miedo, el miedo a un futuro que ya no podían controlar. La demostración de fuerza en la cumbre tuvo un efecto inmediato. Las grandes naciones retiraron sus fuerzas de persecución, no por miedo a Naruto, sino por una confusión absoluta sobre cómo enfrentar a un poder que simplemente absorbía sus ataques. Sin embargo, este retiro temporal no trajo tranquilidad. Naruto sentía que el mundo estaba cambiando de una manera que escapaba a su control. El Rinnegan, en su estado de reposo, comenzó a mostrarle visiones de puntos críticos en el mapa, lugares donde la energía natural estaba siendo succionada. No es solo el Raikage o los demás Kages, dijo Naruto una noche, mientras observaban el horizonte desde el punto más alto del Valle de los Oprimidos. Hay algo succionando el chakra del mundo, Fu. El Rinnegan me muestra desiertos en lugares que antes eran selvas, y aldeas enteras cayendo en un sueño profundo del que no despiertan. Fu se acercó a él, sintiendo la tensión en los hombros de su compañero. La paz que habían construido se sentía frágil, como una burbuja a punto de estallar. «Es el hombre de la máscara, ¿verdad?», preguntó ella, con una sombra de preocupación en sus ojos esmeraldas. «Desde nuestra pelea en el desierto, parece que el mundo está perdiendo su color». Naruto asintió. Él sabía que su Rinnegan no solo servía para ver, sino para actuar. Pero para detener esa succión de energía, necesitaba realizar un jutsu de una escala que jamás se había intentado. Necesitaba conectar el flujo de chakra de miles de personas a través de su propio cuerpo para crear un escudo global, una tarea que podría costarle la vida o, en el mejor de los casos, dejarlo sin una gota de energía durante meses. Si hago esto, estaré vulnerable, confesó Naruto, mirando a Fu con una honestidad que nunca antes había mostrado. Necesitaré que tú seas mi guardiana. Tú serás el ancla que mantenga mi espíritu unido a la realidad mientras mi conciencia recorre el mundo a través de la red de chakra. Fu no dudó ni un instante. Se colocó frente a él y puso sus manos sobre su pecho, justo donde el sello de Kurama y su propio sello de Chomei palpitaban con una fuerza rítmica. Siempre he sido tu guardiana, Naruto. Desde el primer día en que nos vimos, supe que nuestro destino era caminar juntos.
Si tú vas a proteger el mundo, yo protegeré cada uno de tus latidos mientras lo haces. Naruto cerró los ojos y, con una respiración profunda, liberó el poder del Rinnegan. Sus ojos comenzaron a emitir una luz dorada y violeta que se disparó hacia el cielo, creando una red de hilos de energía que se extendió rápidamente por todo el continente. Naruto comenzó a sentir el peso de miles de vidas, el dolor de la tierra y la ambición desmedida del ser que intentaba drenar la vitalidad del planeta. Fue un proceso agónico. Cada hilo de energía que tocaba era una batalla mental. Pero, en el centro de todo, el calor constante de Fu era lo único que lo mantenía a flote. Ella no solo estaba a su lado. Su chakra se había filtrado en el de él, creando un escudo que impedía que la oscuridad exterior corrompiera su mente. Mientras Naruto se perdía en la inmensidad de la red de energía, un grupo de ninjas renegados, atraídos por la luz del jutsu, comenzó a ascender por la montaña. Fu los vio, sus alas desplegadas, su mirada transformada en una furia protectora. Ella sabía que no podía moverse de su posición, pues si soltaba a Naruto, el jutsu se colapsaría y el mundo caería en la oscuridad. Con una sonrisa desafiante, Fu liberó una ráfaga de esporas tóxicas que envolvió el perímetro, preparando el campo de batalla para defender a su amado, demostrando que ella era la guardiana invencible de la voluntad de Naruto. El aire en la cima de la montaña se volvió irrespirable. Los ninjas renegados que subían la ladera eran asesinos de élite, atraídos no solo por la recompensa sobre las cabezas de los Jinchuriki, sino por el inmenso poder residual que emanaba del ritual de Naruto. Se movían con el sigilo de las sombras, esperando el momento en que Fu bajara la guardia, pero subestimaron la ferocidad de la protectora. Fu no necesitaba moverse de su posición original. Mantenía sus manos firmemente plantadas sobre el pecho de Naruto, quien seguía levitando a unos centímetros del suelo, su cuerpo transformado en un conducto de energía pura que conectaba los puntos vitales del mundo ninja. Las venas de los ojos de Fu comenzaron a brillar con un tono esmeralda intenso. Estaba utilizando la conexión sensorial de Chomei para vigilar cada centímetro del perímetro sin necesidad de girar la cabeza. No se acerquen más, dijo Fu, su voz resonando con un eco sobrenatural. No era una súplica, era una sentencia. Él está salvando este mundo de la misma oscuridad que ustedes intentan servir. Si dan un paso más, lo consideraré un acto de traición contra toda la vida. Los asesinos no respondieron. En su lugar, lanzaron una andanada de kunais explosivos diseñados para romper el escudo de chakra de Fu. Ella sonrió, un gesto que carecía de piedad. Antes de que el metal tocara su aura, las esporas que había liberado anteriormente estallaron en una reacción en cadena. El aire mismo se volvió corrosivo. Las armas fueron desintegradas antes de impactar, y los atacantes, al inhalar las micropartículas de chakra concentrado, cayeron paralizados, incapaces de canalizar ni una gota de energía para respirar. La ignorancia es su mayor debilidad, murmuró Fu. Sin embargo, el peligro no venía solo de abajo. Una presencia comenzó a manifestarse en el plano espiritual, la misma sombra fría que habían enfrentado en el desierto. No era una persona física, sino una proyección mental que intentaba infiltrarse en el ritual para corromper la red de chakra que Naruto estaba tejiendo. Una mancha negra comenzó a extenderse por el pecho de Naruto, buscando el sello. Fu sintió la intrusión como un cuchillo en su propia alma. Sabía que si esa sombra llegaba al núcleo del ritual, Naruto no solo perdería el control, sino que el flujo invertido destruiría todo a su alrededor. Sin soltarlo, Fu cerró sus ojos y vertió todo su chakra, el poder bruto de la séptima cola, directamente en el corazón de Naruto. No dejaré que lo toques. Gritó ella. El impacto de su energía actuó como un fuego purificador. La sombra fue incinerada al instante por la pureza de la conexión entre ambos. El grito de la entidad resonó en la montaña, un alarido de frustración que sacudió las rocas, antes de disiparse por completo en el vacío. El cuerpo de Naruto se tensó, sus ojos brillaron una última vez con el patrón del Rinnegan, y la red de chakra que envolvía al mundo se estabilizó. El escudo global estaba completo. Naruto exhaló un suspiro largo, su energía vital retornando a un ritmo normal. Poco a poco, comenzó a descender hasta tocar tierra firme. Sus ojos volvieron a la normalidad, pero el cansancio era evidente. Fu, agotada pero victoriosa, se desplomó contra él. Naruto la atrapó al instante, envolviéndola en sus brazos. El silencio regresó a la montaña, pero ahora, el mundo se sentía diferente, estaba protegido, custodiado por la red que habían creado juntos.
Se miraron, exhaustos pero con la complicidad de quienes han compartido una batalla más allá de lo físico. Lo logramos, susurró Naruto, besando la frente de Fubu. El mundo está a salvo, al menos por ahora. El mundo no me importa, respondió ella, cerrando los ojos contra su pecho. Mientras tú estés a salvo, el resto puede esperar. Naruto la estrechó con fuerza, sabiendo que, aunque la amenaza inmediata había sido contenida, la verdadera guerra por la libertad apenas estaba entrando en su fase definitiva. El escudo global que Naruto y Fu habían tejido no fue solo una barrera, fue una revelación. Al conectar los puntos vitales del mundo ninja, Naruto había obligado a todos los rincones del planeta a sentir el pulso de la naturaleza. Los Kages, los señores feudales y hasta los más humildes aldeanos despertaron con una extraña sensación de conexión, una paz que no provenía de tratados diplomáticos, sino de una vibración compartida en sus propias redes de chakra. Sin embargo, el poder tiene un costo, y la ley de equivalencia es implacable en el mundo del chakra. La energía que Naruto había estabilizado para proteger al mundo estaba drenando su propia vitalidad. Durante los días siguientes, Naruto se vio obligado a permanecer en un estado de meditación profunda, su cuerpo físico debilitado por el esfuerzo titánico. Fu no se apartó de su lado ni un segundo. Se convirtió en su enfermera, su escudero y su única conexión con el mundo exterior. Utilizando el chakra sanador que el propio Chomei le proporcionaba, Fu mantenía a Naruto estable, alimentando sus canales de energía con pequeñas dosis de su propia esencia vital. «Te estás consumiendo», Naruto dijo ella una tarde, mientras observaba cómo la piel de su amado recuperaba un poco de color bajo la tenue luz de las velas del templo. El Rinnegan es demasiado grande para un solo cuerpo. Naruto abrió lentamente los ojos. La intensidad de las ondas concéntricas había disminuido, pero su mirada seguía cargada de una sabiduría que no pertenecía a su edad. «No es el Rinnegan lo que me consume», Fu respondió él con voz ronca. «Es la falta de equilibrio. El mundo ninja se ha acostumbrado a vivir en la carencia y el conflicto. Cuando les di este momento de paz, el mundo empezó a devorarlo en lugar de aprender a sostenerlo». La revelación fue dolorosa. Naruto podía ver, a través de la red que aún mantenía parcialmente abierta, cómo en la aldea de la hoja, en la arena y en la nube, el sistema intentaba estudiar la barrera en lugar de aceptar la paz que ofrecía. Querían controlarla, querían entenderla para convertirla en una herramienta militar. Fu apretó los puños, su rabia burbujeando en su interior. «Entonces, ¿lo sacrificamos todo por gente que ni siquiera sabe qué es la libertad?» «No lo hacemos por ellos», dijo Naruto, tomándola de la mano y atrayéndola hacia él. «Lo hacemos por nosotros. Porque si el mundo cae en la oscuridad absoluta, no tendremos lugar donde construir nuestro hogar. Pero escucha. Esto me ha enseñado algo fundamental». Naruto se incorporó con esfuerzo. Su determinación era más fuerte que su debilidad física. No podemos simplemente proteger al mundo desde las sombras. El sistema actual tiene que caer para que una nueva era pueda nacer. Si los Kages quieren usar este poder para la guerra, les demostraremos que el poder que ellos tanto codician es el mismo que los hará obsoletos. Fu entendió la gravedad de las palabras de Naruto. No se trataba de una rebelión, sino de una transformación total. Naruto, con su Rinnegan y el apoyo de Fu, ya no iba a ser un vigilante externo. Iba a ser el arquitecto de un nuevo orden. La tregua había terminado. La verdadera lucha por cambiar la estructura misma del mundo ninja estaba por comenzar, y esta vez, no tendrían ninguna compasión con aquellos que intentaran mantener el status quo de la guerra. Se abrazaron, sintiendo cómo el chakra de ambos comenzaba a fluir en una nueva frecuencia, una que no solo sanaba, sino que estaba lista para desmantelar imperios. La calma antes de la tormenta definitiva se sentía eléctrica en el aire, y Naruto sabía que, una vez que dieran el siguiente paso, no habría vuelta atrás para ninguno de los dos. La recuperación de Naruto no fue total, pero su determinación sobrepasaba cualquier limitación física. Había llegado el momento de ejecutar la parte más audaz de su plan, demostrar que la fuerza militar de las naciones era irrelevante ante la verdadera comprensión del chakra. Juntos, Naruto y Fu se dirigieron al epicentro de la burocracia ninja, la aldea de la hoja, no como invasores, sino como jueces. No ocultaron su llegada. Naruto simplemente levitó sobre la torre del Hokage, su presencia silenciando el bullicio de la aldea. Fu, con sus alas desplegadas en un despliegue de energía radiante, se posicionó a su lado, actuando como el faro de una voluntad que no aceptaba réplicas.
Los Anbu de la hoja intentaron rodear la torre, pero antes de que pudieran ejecutar un solo jutsu, Naruto extendió su mano y la gravedad del lugar cambió. Todos los ninjas quedaron pegados al suelo, incapaces de levantar un dedo, no por una fuerza externa, sino porque Naruto había ajustado la densidad de su propio chakra para anular la capacidad de ellos de maniobrar. No busco su rendición, anunció Naruto, su voz amplificada por el Rinnegan de tal manera que cada habitante de la aldea pudo escucharla. Busco el fin de su hipocresía. Ustedes han construido una paz basada en el miedo y la acumulación de armas. Hoy, ese sistema se disuelve. Naruto no destruyó la aldea, hizo algo mucho más radical, realizó una técnica que canalizó el chakra de los pergaminos sellados en las bóvedas de la hoja hacia la red global que había creado. Los registros, los planes de guerra, las tácticas de asesinato y las tecnologías de supresión de chakra de los Jinchuriki fueron despojados de su fuente de energía. El sistema de control se apagó. El caos estalló en los pasillos de mando. Los consejeros de la aldea observaban con horror cómo sus documentos se tornaban en papel inútil y sus sellos de seguridad simplemente se borraban, como si la historia de su supremacía militar hubiera sido borrada de la existencia. Fu, viendo la confusión y el pánico en los rostros de los que una vez habían querido capturarla, sintió una satisfacción amarga. Mira, Naruto, dijo ella, señalando hacia abajo. Están perdidos. No saben quiénes son sin sus órdenes y sus rangos. Eso es porque nunca aprendieron a ser personas, respondió Naruto, manteniendo su mirada imperturbable. Solo fueron piezas en un juego que ellos mismos perdieron al olvidar la esencia de lo que significa ser un ninja. Naruto descendió hasta quedar frente a los líderes de la aldea. No hubo gritos, solo una quietud aterradora. Desde este momento, los muros que dividen las aldeas son solo piedra. El chakra ya no es un monopolio de quienes detentan el poder. He liberado el conocimiento que tenían escondido. Ahora, que el mundo decida si quiere seguir siendo un campo de batalla o si finalmente está listo para aprender a caminar en libertad. La pareja se elevó de nuevo, dejando atrás una aldea paralizada por la revelación. No habían lanzado una sola gota de sangre, pero habían logrado una victoria más grande que cualquier guerra ganada. Habían destruido la estructura de poder que alimentaba el odio mundial. Mientras se alejaban, Naruto sintió que el vínculo con Fu se volvía más brillante, más sólido. Eran los parias que habían vencido al mundo, y esto era solo el preludio de la nueva realidad que estaban esculpiendo con sus propias manos. La acción de Naruto en la hoja no fue un evento aislado. Fue una onda expansiva que recorrió los 5 continentes. En cuestión de horas, la noticia de que el control centralizado sobre el chakra había sido eliminado llegó a cada rincón del mundo. La reacción fue una mezcla volátil de pánico, euforía y una profunda confusión. Los samuráis y ninjas, acostumbrados a depender de pergaminos y estructuras jerárquicas, se encontraban de repente frente a una autonomía que no sabían cómo gestionar. Naruto y Fu se habían retirado a un terreno alto en el país de los osos, un lugar donde el aire era helado pero el silencio absoluto les permitía concentrarse. Naruto estaba sentado en posición de loto, con el Rinnegan apenas perceptible bajo sus párpados. La red de chakra que había creado seguía funcionando, pero empezaba a detectar algo perturbador. No era el sistema ninja lo que intentaba reconstruirse, sino algo mucho más antiguo que se estaba despertando. Están tratando de llenar el vacío, dijo Naruto, rompiendo el silencio. Su voz sonaba lejana. Los clanes menores, los señores feudales. Están tratando de instaurar un nuevo orden basándose en el miedo al cambio. Fu, que vigilaba el horizonte con sus alas apenas desplegadas, se acercó a él. La tensión en su rostro era palpable, pero también una determinación renovada. No pueden volver atrás, Naruto. Les dimos la libertad de elegir. Si deciden elegir el miedo, es su propio fracaso. Naruto abrió los ojos, y el Rinnegan brilló con una intensidad que hizo que la nieve a su alrededor se derritiera instantáneamente. La libertad sin guía es el camino al caos, Fu. El problema es que el vacío que dejamos no es solo político, es espiritual. El hombre de la máscara. Él no era el único. Hay una fuerza que se alimenta precisamente de este caos. De repente, el cielo sobre ellos se tornó de un color antinatural, una mezcla de violeta y negro. El espacio empezó a distorsionarse, como si la realidad misma estuviera siendo rasgada por una garra invisible. Naruto se puso de pie, su presencia expandiéndose para contrarrestar la presión atmosférica que pesaba sobre ellos. Vienen por nosotros, advirtió Naruto. No los líderes de las aldeas, sino los guardianes de las viejas leyes.
Aquellos que creen que el equilibrio del mundo debe mantenerse bajo el sufrimiento de los Hinchriki. Fu no necesitó más advertencias. Sus alas de energía estallaron en una explosión de luz esmeralda que iluminó la cordillera. Sabía que esta no sería una batalla de ideologías, sino una lucha por su derecho a existir fuera de las cadenas del pasado. Que vengan, respondió Fu, su voz firme como el acero. He pasado gran parte de mi vida huyendo, tratando de ser pequeña para no ser vista. Hoy, voy a demostrarles que soy una tormenta que no pueden contener. Naruto le tomó la mano, y el chakra de ambos se fusionó, creando una barrera de energía tan pura que incluso el aire alrededor de ellos comenzó a vibrar con una frecuencia armónica. Frente a ellos, de la distorsión en el cielo, comenzaron a descender figuras encapuchadas, seres que no emanaban chakra humano, sino una energía primordial y fría. La batalla final por la soberanía de sus almas, y por el futuro del mundo que estaban cambiando, acababa de comenzar en las alturas de la tierra, donde solo los más fuertes y los más unidos podían sobrevivir. Las figuras que descendieron de la grieta no eran humanas. Eran proyecciones de una voluntad antigua, guardianes autoproclamados de la estabilidad del mundo ninja que consideraban que el orden dependía estrictamente del sacrificio perpetuo de los Hinchriki. Sus cuerpos, translúcidos y forjados en una energía que no reconocía las leyes de la física, comenzaron a rodear a Naruto y Fu, creando un perímetro de presión gravitatoria que hacía que el suelo se resquebrajara bajo sus pies. Ustedes han roto el sello del destino, dijo una de las figuras, su voz no salía de su boca, sino que resonaba directamente en sus mentes. La paz no es un regalo para los mortales, es un privilegio que solo se mantiene mediante el equilibrio del dolor. Su unión es una anomalía que debe ser purgada. Naruto, imperturbable, sintió cómo el Rinnegan palpitaba en sincronía con el núcleo de su ser. No vio a estas criaturas como dioses, sino como parásitos que se alimentaban del miedo humano. Si el equilibrio requiere que dos personas vivan encadenadas y sufriendo, entonces su equilibrio es una mentira, respondió Naruto, dando un paso al frente mientras su chakra emanaba en ondas violetas. Fu y yo no somos anomalías. Somos el futuro que ustedes no tienen la capacidad de imaginar. Los guardianes atacaron al unísono. Sus manos, cargadas con una energía de vacío, cortaron el aire hacia ellos. Naruto no utilizó el Shinra Tensei esta vez. Usó el camino humano del Rinnegan, no para leer mentes, sino para extraer la energía vital de las proyecciones. Fue un choque de voluntades. Los guardianes intentaban drenar la existencia de Naruto, pero sus ojos absorbían su esencia, transformando su energía en luz pura. Fu, en un movimiento sincronizado que habían perfeccionado durante sus meses de huida, se elevó más allá del alcance de los guardianes. Sus alas, ahora brillantes como estrellas, dispararon plumas de chakra esmeralda que se incrustaron en el suelo, formando un sello de supresión de energía. Naruto, ahora. Gritó Fu. Naruto comprendió la intención. Fusionó su Rinnegan con el sello de Fu, creando una zona de realidad donde las reglas de los guardianes no tenían efecto. La energía del vacío de las criaturas comenzó a colapsar, incapaces de mantener su forma en un entorno donde Naruto era el arquitecto de las leyes físicas. Uno a uno, los guardianes fueron absorbidos por la red de chakra que Naruto había tejido. No los destruyó con odio, sino con una comprensión absoluta de su naturaleza. Los desmanteló, liberando la energía que habían estado robando del mundo durante siglos y devolviéndola a la tierra. El cielo, antes distorsionado por la presencia de estas entidades, comenzó a aclararse, revelando una luz de atardecer que se sentía, por primera vez en mucho tiempo, genuinamente cálida. Cuando la última figura se disipó en partículas de luz, el silencio volvió a la montaña. Naruto cayó de rodillas, el esfuerzo del combate había sido inmenso, pero antes de que pudiera tocar el suelo, Fu estaba allí, sosteniéndolo. Se han ido, susurró ella, su voz temblando ligeramente por el alivio. Pero algo me dice que no eran más que los sirvientes de algo mucho más grande. Naruto, apoyado en ella, miró hacia el horizonte, donde las nubes comenzaban a tomar formas imposibles. Su Rinnegan no descansaba, escaneando las distorsiones que aún quedaban en la atmósfera. Tienes razón, Fu. Han intentado protegernos de la verdad, pero lo único que hicieron fue confirmar que nuestra existencia es una amenaza para quienes se benefician del caos. Estamos listos para lo que sigue. Se tomaron de la mano, y el calor de su unión volvió a fluir, disipando el frío de la montaña. No eran solo dos Hinchriki. Eran los guardianes de una nueva libertad, y el mundo, aunque aún no lo supiera, estaba empezando a cambiar bajo la sombra de su victoria.
La derrota de los guardianes del juicio no trajo el descanso esperado. En lugar de eso, el vacío dejado por su disipación reveló una verdad que había permanecido oculta tras el tejido de la realidad, una señal, un rastro de energía que conectaba directamente con el mismísimo origen del chakra en el mundo ninja. Naruto, cuyo Rinnegan ahora podía ver las conexiones entre dimensiones, se dio cuenta de que no estaban luchando contra simples enemigos, sino contra las consecuencias de un sistema implantado hace milenios. No es una guerra política, explicó Naruto, mientras observaba cómo las estrellas sobre el país de los osos comenzaban a alinearse en patrones que no correspondían a ninguna carta astronómica. Es una guerra por el control de la fuente de energía que alimenta este mundo. Alguien, o algo, ha estado usando a los ninjas como granjeros, cultivando chakra a través de nuestras emociones y conflictos. Fu, que había estado sintiendo una extraña conexión con Chomei, miró hacia el interior de su propio ser. Su bestia con cola estaba en silencio, un silencio inusualmente pesado, como si estuviera observando con miedo algo que se acercaba desde muy lejos. Chomei dice que las bestias con cola fueron las primeras piezas de este sistema, confesó ella, con la voz apenas audible. Fuimos creadas para ser el motor de un ciclo de consumo constante. Naruto, si esto es verdad, entonces no solo somos Jinchuriki. Somos el corazón de la maquinaria que mantiene a este mundo atado a la miseria. La revelación golpeó a Naruto como un impacto físico. Durante años, él había luchado por ser aceptado, por entender por qué su existencia era tan dolorosa. Ahora entendía que su dolor no era un defecto, sino un diseño. La rabia, el aislamiento, la necesidad de ser reconocido. Todo había sido alimentado para que el chakra de Kurama fuera más potente. No seré el combustible de nadie más, declaró Naruto, con una firmeza que hizo que el aire a su alrededor se volviera eléctrico. Su Rinnegan comenzó a girar, esta vez no hacia afuera, sino hacia el centro de su propio sello. Naruto se sentó en el suelo, rodeado por la nieve. Fu, entendiendo lo que él pretendía, se sentó a su espalda y entrelazó sus manos con las de él. No iban a luchar contra el sistema desde afuera. Iban a tomar el control de la fuente desde adentro. Si somos el motor, entonces vamos a cambiar el destino de esa energía, dijo Naruto. Vamos a convertir el chakra, de una herramienta de consumo, en una fuente de liberación. En el plano interno, Naruto se encontró frente a frente con Kurama. Por primera vez, no hubo hostilidad, solo un entendimiento mutuo. El zorro, al sentir la conexión de Naruto con Fu y con la red global que habían creado, comprendió que su portador ya no era un niño buscando aprobación, sino un ser que había superado los límites de su programación. Si vas a hacer esto, Uzumaki, gruñó Kurama, su voz resonando en el espacio mental, el mundo nunca volverá a ser lo que era. El ciclo se romperá. Esa es la idea, respondió Naruto. Mientras el chakra de Naruto y Fu se fundía con el de sus bestias, una luz dorada y esmeralda comenzó a elevarse desde el templo. No era una luz destructiva, sino una frecuencia nueva. Por todo el continente, ninjas y civiles sintieron cómo el peso en sus almas, ese instinto primario de odio y competencia, comenzaba a disolverse. Estaban siendo liberados de la programación que los mantenía en guerra, pero el proceso también atrajo la atención de la entidad que se beneficiaba de ese sistema. La verdadera batalla final por la consciencia de la humanidad acababa de ser iniciada. La alteración de la frecuencia de chakra en todo el mundo fue un acto de rebelión que no pasó desapercibido. En el plano donde las leyes del tiempo y el espacio se desdibujan, la entidad que se alimentaba del ciclo del odio reaccionó con una violencia tectónica. El cielo, que antes se había aclarado, se rasgó, revelando no estrellas, sino una negrura absoluta que comenzó a absorber toda la luz disponible. Naruto y Fu, aún unidos en la profundidad de su conexión espiritual, sintieron cómo el mundo físico se volvía pesado, casi insoportable. Los árboles a su alrededor comenzaron a marchitarse al instante, no por una plaga, sino porque la entidad estaba reclamando la energía que ella misma había infundido en la vida orgánica hace milenios. Está intentando desconectar su creación, dijo Naruto, manteniendo su mente en calma a pesar de la presión. Al ver que no puede controlarnos, ha decidido resetear el experimento. Fu, cuyos ojos brillaban con un fuego esmeralda constante, sintió que las alas de energía de Chomei intentaban ser absorbidas hacia la oscuridad. Era una lucha por su misma esencia. Con un grito de desafío, Fu no resistió la absorción. La redirigió.
En lugar de permitir que la entidad succionara su chakra, ella le envió toda la información de su memoria, el dolor de su encierro, la alegría de su encuentro con Naruto, la libertad de volar sobre las nubes, y el amor profundo que sentía por él. La entidad, que solo conocía el hambre y el cálculo frío, se vio inundada por un torrente de emociones humanas que no podía procesar. La oscuridad se convulsionó. Naruto, ahora. Exclamó ella, está saturada por la contradicción de la humanidad. Naruto aprovechó la brecha. Usando el poder del Rinnegan, no como un arma, sino como un prisma, capturó la energía de la entidad que intentaba entrar en el plano físico y la refractó a través de la red global que habían construido. El chakra de odio y consumo fue obligado a pasar por el filtro del amor y la libertad que Naruto y Fu compartían. El resultado fue una explosión de color puro que atravesó el mundo. No fue una explosión que destruyera edificios o tierras, sino una que alteró la percepción de todos los seres vivos. En los campos de batalla, los ninjas que estaban a punto de matarse soltaron sus armas, confundidos por una ola de empatía que los golpeó con la fuerza de un huracán. Los líderes en sus torres vieron cómo sus planes de guerra perdían el sentido, reemplazados por una claridad repentina sobre la futilidad de su existencia. La entidad, incapaz de existir en un mundo donde el chakra ya no estaba ligado al odio, se disolvió en un susurro desesperado que se perdió en la nada. La negrura desapareció, dejando un cielo limpio y un silencio absoluto sobre la tierra. Naruto se desplomó contra Fu, su energía agotada hasta el límite. Sus ojos, aunque conservaban la forma del Rinnegan, perdieron la intensidad aterradora de antes, tornándose en un violeta suave y pacífico. Lo logramos, susurró él, apenas consciente. El ciclo se ha roto. Ya no somos las herramientas de nadie. Fu lo abrazó, llorando de alivio mientras acariciaba su cabello. A su alrededor, el mundo empezaba a despertarse de una pesadilla milenaria, sin saber que dos personas, en una montaña lejana, habían sacrificado todo por su libertad. Pero la historia no terminaba ahí. Con el sistema antiguo destruido, ahora debían enfrentar la responsabilidad de construir algo nuevo sobre las cenizas de lo que solía ser el mundo ninja. El silencio que siguió a la caída de la entidad no fue el silencio de la muerte, sino el silencio de un mundo que despertaba por primera vez sin grilletes invisibles. Naruto y Fu, exhaustos, permanecieron en la cima de la montaña durante días mientras sus cuerpos y espíritus se recuperaban. A su alrededor, la naturaleza parecía responder a la nueva armonía. La nieve se transformó en agua que nutría la tierra, y el aire dejó de ser una fuente de estática para convertirse en una brisa clara y renovadora. Cuando finalmente Naruto pudo ponerse en pie, notó que su percepción del mundo había cambiado drásticamente. El Rinnegan ya no era una herramienta de control o absorción, sino una ventana de comprensión. Podía ver cómo la gente, en aldeas lejanas, comenzaba a abandonar las armas y a hablar entre sí, no como ninjas de diferentes bandos, sino como vecinos. No saben qué hacer con su libertad, observó Naruto, mirando el horizonte. Durante generaciones, les dijeron que su propósito era servir a una aldea, a un Kage, a un sistema. Ahora que el sistema ha desaparecido, tienen miedo. Fu, que ya había comenzado a explorar el área volando, regresó y se posó suavemente junto a él. Sus alas de chakra, ahora permanentes y más brillantes que nunca, reflejaban una serenidad absoluta. Tienen miedo porque la libertad conlleva la responsabilidad de elegir, dijo ella con sabiduría. Antes, ellos no elegían. Obedecían. Ahora, el destino es algo que deben construir ellos mismos. Naruto asintió. Comprendió que su labor no terminaba con la destrucción del sistema antiguo. Ahora debían ser los guías que enseñaran al mundo a utilizar el chakra de una forma creativa y no destructiva. No querían ser reyes ni dioses, pero el vacío de poder que habían dejado era tan grande que sabían que, si no ofrecían una visión, otros con menos escrúpulos intentarían tomar su lugar. Decidieron viajar. No como figuras de autoridad, sino como viajeros que compartían lo que habían aprendido. Visitaron las ruinas de las grandes aldeas, no para humillarlas, sino para ayudar a los supervivientes a transformar sus torres de mando en centros de educación y convivencia. Fu enseñaba a los niños y adultos a conectar con el chakra de la naturaleza, mostrándoles que la energía podía sanar y construir, mientras que Naruto mostraba a los antiguos guerreros cómo usar su fuerza para proteger a la comunidad en lugar de imponerse sobre ella. El vínculo entre Naruto y Fu se hizo aún más fuerte. Ya no tenían que esconderse, ni luchar contra el mundo. Eran vistos con una mezcla de reverencia y gratitud. Sin embargo, en la profundidad de sus corazones, ambos sabían que la verdadera paz era un camino, no una meta.
Cada día era una nueva oportunidad para demostrar que, con amor y determinación, incluso el sistema más corrupto podía ser transformado. Esa noche, bajo las estrellas que ahora brillaban con una claridad nueva, Naruto tomó la mano de Furu y se miraron, sabiendo que, sin importar los desafíos que el futuro les reservara, habían cumplido su promesa, se habían salvado el uno al otro, y en el proceso, le habían devuelto la humanidad a un mundo que la había olvidado hacía mucho tiempo. El primer capítulo de la nueva era estaba escrito, y estaba lleno de esperanza. El viaje por las antiguas naciones no fue sencillo. Aunque el sistema opresor había caído, el trauma de siglos de guerra no se desvanecía con un simple cambio de paradigma. En las fronteras del país de la tierra, Naruto y Furu encontraron comunidades que, temerosas de la repentina paz, se habían encerrado en sí mismas, desconfiando de cualquiera que portara energía. El odio había mutado en un miedo profundo a lo desconocido. En una aldea enterrada entre cañones, la gente se negaba a aceptar la ayuda de Naruto. Creían que el poder de sus ojos era una nueva forma de control, una artimaña de un dios que quería esclavizarlos bajo una falsa utopía. Fu, siempre paciente, intentó acercarse a los aldeanos, pero fue recibida con gritos y lanzamientos de piedras, una reacción que le recordó los años en los que ella misma fue perseguida por ser una Jinchuriki. Es el peso de la historia, murmuró Naruto mientras caminaban hacia el límite del pueblo, su Rinnegan viendo no hostilidad, sino una herida profunda que aún supuraba. Han sido manipulados durante tanto tiempo que la idea de una paz real les parece una trampa. Fu se detuvo, mirando sus manos. La luz esmeralda de sus alas parpadeó. Es frustrante, Naruto. Queremos darles la libertad, pero ellos prefieren sus cadenas porque son lo único que conocen. ¿Es este el destino de la humanidad? ¿Seguir repitiendo el mismo ciclo de desconfianza? Naruto se colocó frente a ella, tomándola de las manos para devolverle la calma. La calidez de su toque fue suficiente para estabilizar la energía de Fu. No es su destino, es su mecanismo de defensa. Debemos entender que no podemos cambiar el mundo por la fuerza, ni siquiera con el poder que tenemos. La verdadera revolución no es técnica ni política. Es un proceso lento que empieza cuando alguien decide, voluntariamente, confiar en otro. Decidieron instalarse a las afueras de la aldea, no para imponerse, sino para vivir. Durante semanas, se dedicaron a cultivar la tierra con técnicas que combinaban el chakra de la naturaleza con el trabajo físico. No usaron ninjutsu para hacerse la vida fácil. Demostraron que la energía del chakra, cuando se usa con humildad, puede hacer que un desierto florezca. La curiosidad venció al miedo. Primero fueron los niños, atraídos por la luz de las alas de Fu, quienes se acercaron a jugar. Luego, los granjeros, observando la abundancia de los cultivos de la pareja, comenzaron a preguntar. Naruto no les dio discursos. Les enseñó a canalizar su propia energía para cuidar sus cosechas. El cambio fue sutil, pero real. La desconfianza comenzó a agrietarse. Una noche, un anciano de la aldea, el mismo que había liderado el rechazo inicial, se acercó a su campamento. Se sentó en silencio junto a la hoguera, mirando el Rinnegan de Naruto con una claridad que no había tenido antes. He visto pasar ejércitos por estas tierras durante toda mi vida, dijo el hombre con voz cascada. Todos prometían orden, pero solo traían destrucción. Ustedes son los primeros que no nos piden nada a cambio, solo que aprendamos a trabajar la tierra. Naruto le ofreció un cuenco de sopa caliente, un gesto sencillo que valía más que cualquier demostración de poder. No queremos seguidores, anciano, respondió Naruto con una sonrisa. Queremos vecinos. Esa noche, bajo las estrellas, Naruto comprendió que el camino hacia la paz no se construía con grandes hazañas de poder, sino con actos de humanidad cotidiana. La red de chakra que habían tejido seguía allí, pero ahora, el verdadero trabajo era tejer la confianza humana. Fu se apoyó en él, sintiendo que, en ese pequeño rincón del mundo, estaban logrando algo más duradero que la caída de cualquier imperio. Con la confianza restaurada en las fronteras, Naruto y Fu sintieron que era momento de abordar el asunto más delicado de todos, el destino de las otras bestias con cola. Ahora que el sistema que las utilizaba como armas había colapsado, los Bijuu se encontraban vagando por el mundo, desorientados y, en algunos casos, atacados por aquellos que aún temían su inmenso poder. Kurama y Chomei, en comunicación constante con sus anfitriones, expresaron la necesidad de una reunión definitiva. Naruto y Fu convocaron a los 9 Bijuu en un valle neutral, un espacio donde la energía natural era tan densa que permitía la manifestación física de estas criaturas sin riesgo de desestabilización.
La escena era imponente, el rugido de los 9 titanes resonaba por todo el valle, pero no había rastro de malicia, solo la incertidumbre de una existencia sin un propósito claro. Han sido usados, igual que nosotros, dijo Naruto, de pie frente a la inmensa presencia de Kurama. Pero ya no pertenecen a ninguna aldea, ni a ningún plan de conquista. El mundo ya no necesita armas vivientes. Los Bihulu intercambiaron miradas, su energía fluctuando en diferentes frecuencias. Fue Son Goku, el 4 colas, quien dio un paso al frente. ¿Y qué sugieres, chico de los ojos de Dios? ¿Que nos retiremos a las sombras? ¿Que esperemos a ser olvidados mientras la humanidad se olvida de nuestra existencia? Fu se elevó en el aire, sus alas esmeralda brillando con una luz tranquilizadora. No deben retirarse. Deben ser los guardianes de la nueva era. Si el mundo decide vivir en armonía, ustedes serán el pulso de la naturaleza que asegure que ese equilibrio se mantenga. No como armas, sino como los pilares que sostienen el chakra del mundo. Naruto extendió su mano, y el Rinnegan proyectó una conexión que unificó a los 9 Bihulu en una red de comunicación sensorial permanente, vinculándolos también a la red global que él y Fu habían creado. Ya no estarían confinados en sellos de dolor. Serían libres, pero tendrían una función: la supervisión del flujo energético global, asegurando que nadie más intentara utilizar el chakra para oprimir o destruir. Kurama, con una expresión de respeto que Naruto jamás habría imaginado años atrás, asintió. Un trabajo de vigilancia eterna. Es un precio justo por la verdadera libertad, supongo. La integración fue un proceso de una belleza indescriptible. Las bestias comenzaron a disolverse en partículas de energía que se dispersaron por todo el planeta, pero mantuvieron su conciencia individual. Naruto y Fu vieron cómo la energía de las bestias se convertía en el nuevo motor del mundo, purificando las corrientes de chakra que antes estaban contaminadas por el odio. Al finalizar, el valle quedó en un silencio reverente. Naruto, exhausto por el esfuerzo de conectar las voluntades de los Bihou, se dejó caer sobre la hierba. Fu bajó rápidamente para sostenerlo. Lo hemos hecho, Naruto, dijo ella, con lágrimas de felicidad en los ojos. Ya no hay armas vivientes. Solo hay vida. Naruto le sonrió, sintiendo que por primera vez en su vida, el zorro en su interior no pedía poder, sino descanso. La paz ya no era un ideal distante. Era una realidad que ellos mismos habían forjado, y aunque sabían que siempre habría conflictos entre las personas, el gran peligro, el peligro que amenazaba la existencia misma, había sido erradicado para siempre. Eran, al fin, libres de su destino. A pesar de la liberación de las bestias con cola, el mundo ninja no se transformó en un paraíso instantáneo. En las antiguas metrópolis, surgió una nueva forma de descontento. Los ninjas que habían dedicado sus vidas al entrenamiento de combate, a las artes del asesinato y al espionaje, se encontraron de repente con que sus habilidades eran inútiles. La paz era una realidad, pero para ellos, esa paz se sentía como una condena al olvido. Naruto y Fu notaron las primeras señales de rebelión en el país del rayo. Grupos de antiguos Anbu se habían organizado en una facción denominada el Eco del Hierro, buscando desesperadamente recuperar el antiguo orden donde su destreza técnica tenía un valor de mercado. No querían la guerra por odio, sino por una crisis existencial. No sabían ser otra cosa que armas. No saben cómo vivir en un mundo donde no son necesarios para la protección o la destrucción, dijo Naruto una tarde, mientras observaba a través de su conexión global cómo estas células se movían por las sombras. Sienten que les hemos robado su identidad. Fu, que estaba sentada junto a él practicando una forma de arte manual que habían aprendido en el país del hierro, dejó sus herramientas de lado. Su mirada era triste, pero firme. Es irónico. Pasamos toda la vida deseando que nos dejaran de ver como herramientas, y ahora que lo logramos, hay quienes luchan para seguir siendo tratadas como tal. Decidieron que no bastaba con ser los guías de la energía. Debían ser los arquitectos de una transición social. Naruto comprendió que el Rinnegan podía hacer más que manipular el chakra. Podía ayudar a reconfigurar la memoria muscular y la percepción de estas personas. No se trataba de borrar quiénes eran, sino de mostrarles que lo que habían aprendido podía tener un propósito constructivo. Naruto y Fu organizaron lo que llamaron el encuentro de la nueva senda. Invitaron a los líderes del Eco del Hierro a un terreno neutral. Cuando llegaron, esperaban una batalla, pero en su lugar, encontraron a Naruto sentado sobre una roca, sin guardia alguna. No voy a pelear con ustedes, dijo Naruto con calma. Pero voy a mostrarles por qué su lucha es contra el tiempo mismo. Naruto no usó ataques físicos.
Extendió su Rinnegan y, en un despliegue de dominio absoluto, mostró a cada uno de esos guerreros una visión del futuro, un mundo donde sus habilidades de infiltración servían para rescatar supervivientes de desastres naturales, donde su conocimiento en anatomía se usaba para la medicina, y donde su disciplina servía para construir infraestructuras que conectarían a las aldeas antes aisladas. El impacto fue profundo. Por primera vez, los antiguos asesinos vieron que su pasado no tenía por qué definir su futuro. La lucha del eco del hierro se disolvió, no porque fueran derrotados, sino porque finalmente fueron escuchados. La transición comenzó, y aunque el camino sería lento, Naruto y Fu sabían que estaban sembrando las semillas de una cultura que finalmente valoraría la habilidad no por cuánto daño podía causar, sino por cuánto bienestar podía generar. El legado de su poder ya no era la supremacía, sino la redención. La transición de los antiguos guerreros hacia roles constructivos no fue un proceso exento de tropiezos. En las periferias, la tecnología ninja que alguna vez impulsó la guerra seguía abandonada, emitiendo residuos de chakra que afectaban a la flora y fauna local. Naruto y Fu comprendieron que su papel como guardianes implicaba una labor de limpieza profunda, debían desmantelar los remanentes físicos de un sistema que ya no existía. Mientras caminaban por las ruinas de lo que fue un laboratorio de alto secreto en el país del viento, Fu sintió una perturbación en el aire. No era chakra, sino una frecuencia mecánica, algo que recordaba a las máquinas que los humanos usaban para amplificar su energía antes de la gran liberación. «Naruto, ¿sientes eso?», preguntó ella, deteniéndose ante un inmenso mecanismo enterrado en la arena. Parece que alguien, incluso después de que rompimos el ciclo, intentó dejar una llave de emergencia para reactivar el sistema. Naruto se acercó y, utilizando el Rinnegan, analizó la estructura. No era una simple máquina. Era un dispositivo de succión masiva, un sistema de seguridad diseñado para drenar toda la energía de una región si el control se perdía. Era la última bajeza de quienes crearon el sistema ninja. Si no podían tener el poder, se asegurarían de que nadie más pudiera disfrutar de la paz. Es una bomba de vacío, concluyó Naruto con seriedad. Si se activa, este continente entero quedará seco de chakra. Toda forma de vida, desde la más pequeña hasta la más grande, se desvanecerá. Fu se tensó, sus alas de chakra brillando con una luz intensa, preparadas para un combate físico, pero Naruto la detuvo suavemente con un gesto. No se puede destruir con fuerza bruta. Si intentamos golpearla, la reacción en cadena será instantánea. Tenemos que reprogramar su objetivo. Fue un trabajo meticuloso. Durante horas, Naruto se concentró en los circuitos de energía del dispositivo, usando sus ojos para reescribir la lógica de la máquina. Fu actuaba como el filtro, canalizando la energía natural a su alrededor para que Naruto no tuviera que usar sus propias reservas, evitando así que el dispositivo detectara una intrusión de chakra humano. Mientras trabajaban, Naruto pensó en lo mucho que habían cambiado. Antes, habrían resuelto esto con una batalla espectacular. Ahora, la resolución requería paciencia, precisión y una comprensión profunda de las leyes que sustentan la vida. Lo tengo, dijo finalmente Naruto, mientras un pulso dorado emanaba de la máquina. He invertido el flujo. En lugar de extraer energía, el dispositivo comenzará a liberarla, purificando esta zona y devolviendo la vida al desierto. Cuando la máquina comenzó a zumbar con un tono armónico y positivo, ambos se alejaron. Vieron cómo, en cuestión de minutos, la arena árida comenzaba a mostrar signos de vida, pequeñas plantas brotando donde solo había sequedad. Habían logrado transformar el arma más letal de la vieja era en un motor de restauración ecológica. Fuiste increíble, Naruto, dijo Fu, apoyando su cabeza en su hombro mientras observaban el renacimiento de la tierra. Quizás el futuro no sea solo paz, sino una constante labor de reparación. Y no hay nadie con quien preferiría realizar esta labor que contigo, respondió él, tomándola de la mano. El peligro había pasado, pero la lección era clara: el pasado todavía tenía trampas que debían ser desactivadas. Sin embargo, con cada peligro que superaban, no solo salvaban el mundo, sino que se conocían más a sí mismos, consolidando un vínculo que ni siquiera el tiempo o las sombras podrían erosionar. El éxito en el desierto no pasó desapercibido para aquellos que, desde las sombras del anonimato, seguían intentando descifrar el nuevo orden mundial. Naruto y Fu comenzaron a notar una presencia extraña. No era un enemigo externo, sino un reflejo. En varias aldeas, empezaron a aparecer rumores de un Naruto y una Fu que estaban dictando nuevas leyes de forma tiránica, exigiendo tributos y aplicando castigos severos.
Naruto, al escuchar estos informes, sintió una punzada de incredulidad. Él sabía perfectamente dónde estaba y qué estaba haciendo. Al investigar, descubrieron la verdad. Alguien había desarrollado una técnica prohibida, el jutsu de espejo de energía, que utilizaba los residuos de chakra que Naruto y Fu habían dejado durante sus batallas para crear copias casi perfectas de ellos. Están usando nuestra imagen para deslegitimar todo por lo que hemos luchado, dijo Fu, con los ojos ardiendo de indignación. Es una táctica sucia, pero efectiva. La gente, por miedo, empezará a odiarnos a nosotros pensando que somos los impostores. Naruto, con el Rinnegan activado, pudo rastrear el origen de las copias. No eran seres vivos, sino construcciones de energía animadas por una voluntad ajena. Se dirigieron hacia el escondite, una cueva profunda en el país del hierro, donde un antiguo alquimista, obsesionado con la idea de que el mundo necesitaba dioses para no caer en la anarquía, intentaba forzar su visión de la realidad. Al llegar, se encontraron cara a cara con sus reflejos. Las copias de Naruto y Fu no tenían alma. Sus ojos eran planos, sin el brillo de la vida, y sus movimientos eran fríos y calculados. Ustedes no son nada, dijo la copia de Naruto, con una voz que imitaba a la perfección el tono de Naruto pero carecía de su calidez. Ustedes son humanos débiles que han rechazado el poder de gobernar. Nosotros somos el orden que el mundo necesita. Naruto dio un paso al frente, sin activar su chakra ofensivo. No pueden ser nosotros, dijo él con serenidad. Porque nosotros no buscamos el poder para controlar, sino el coraje para soltarlo. La batalla que siguió fue extraña y surrealista. Las copias replicaban cada movimiento de Naruto y Fu con una precisión aterradora, pero fallaban en algo fundamental: la sincronía. La copia de Naruto atacaba, y la de Fu respondía, pero no había conexión entre ellas. Naruto y Fu, en cambio, luchaban como si fueran una sola entidad. Cada movimiento de Naruto era complementado por el de Fu, una coreografía que no estaba escrita por la fuerza, sino por la confianza. Cuando Naruto vio la oportunidad, no lanzó un ataque de energía. Simplemente extendió la mano hacia la fuente de energía del alquimista, un cristal incrustado en la pared de la cueva, y con un pulso de su Rinnegan, alteró la frecuencia del mismo. Las copias, al perder la frecuencia que las sostenía, simplemente se desvanecieron en el aire, volviendo a ser polvo de energía inerte. El alquimista, al ver su obra destruida, cayó de rodillas, derrotado por su propia obsesión. Naruto no lo castigó. Simplemente tomó el cristal y lo fragmentó en miles de pedazos. El mundo no necesita dioses, dijo Naruto mientras salían de la cueva. Solo necesita personas que tengan la valentía de ser libres y permitir que los demás también lo sean. Fu se estrechó contra él, respirando aliviada. Sabían que, mientras existiera gente dispuesta a usar su nombre para sus propios fines, su camino no sería fácil. Pero ahora, también sabían que no había copia en el mundo capaz de replicar la esencia de lo que ellos habían construido juntos. El vínculo era, y siempre sería, único e inmutable. Tras desmantelar la amenaza de los impostores, una fatiga mental comenzó a instalarse en Naruto y Fu. Habían luchado, protegido y reconstruido, pero apenas habían tenido tiempo para procesar lo que habían perdido en el camino: sus infancias, sus identidades como individuos ajenos al peso del mundo, y la simple capacidad de ser normales. Decidieron retirarse durante un tiempo a un lugar que los antiguos textos llamaban el Jardín de las Memorias, un valle escondido donde las propiedades del chakra permitían que las experiencias vividas se proyectaran en la naturaleza misma. Las flores cambiaban de color según las emociones de quienes las tocaban, y los arroyos susurraban recuerdos olvidados. Es extraño estar aquí, confesó Fu, mientras caminaba descalza sobre una hierba que brillaba con un suave tono azul, reflejando su paz interior. Durante tanto tiempo, mi única memoria era la de huir. Ahora, si miro hacia atrás, veo que la mayor parte de lo que recuerdo son solo sombras. Naruto, caminando a su lado, observó cómo una flor blanca se abría a su paso, un reflejo de su propia gratitud por estar allí con ella. Hemos vivido 1000 vidas en un solo año, Fu, dijo él. A veces me pregunto si el Naruto que vivía en la hoja, el que siempre estaba gritando para ser escuchado, realmente existió o si fue solo un sueño que tuvimos antes de despertar a esta realidad. En el jardín, las visiones de su pasado aparecieron como proyecciones en el aire. Vieron al pequeño Naruto sentado solo en el columpio, bajo la lluvia, mirando con envidia a los niños que jugaban con sus padres. Vieron a Fu, encerrada en las cámaras de la cascada, contando los días hasta que pudiera ver el cielo sin que nadie la vigilara. Pero las imágenes no les causaron dolor.
Al verlas, Naruto y Fu se tomaron de las manos. La energía del jardín reaccionó a su unión, transformando aquellas sombras en luz. Las proyecciones se entrelazaron, creando una nueva imagen, la de ambos, encontrándose en aquel bosque del país de la cascada, aquel momento exacto en que sus destinos dejaron de ser solitarios. Ese fue el momento en que dejamos de sobrevivir para empezar a vivir, susurró Fu, con una sonrisa nostálgica. Todo lo que sufrimos antes, toda la soledad. Solo fue el camino que nos llevó a encontrarnos. Naruto la abrazó, sintiendo que el jardín sanaba las últimas heridas que quedaban en su psique. No necesitaban palabras para entenderse. El entorno mismo respondía a la armonía de sus corazones. Por primera vez en mucho tiempo, no eran Jinchuriki, no eran portadores del Rinnegan, no eran figuras mesiánicas. Eran simplemente dos personas que habían encontrado su hogar en el otro. Sin embargo, en el borde del jardín, una flor comenzó a tornarse gris, un símbolo de que el mundo exterior no se había detenido. Naruto sabía que, aunque estaban sanando, las decisiones que habían tomado en el pasado reciente empezaban a cosechar resultados en las aldeas. Los líderes de las naciones, habiendo perdido su poder, empezaban a reunirse en secreto, no para hacer la guerra, sino para discutir una nueva forma de convivencia. El mundo estaba cambiando, y aunque ellos buscaban paz, sabían que debían regresar pronto para asegurar que el cambio no se desviara hacia el resentimiento. El jardín les dio la fuerza necesaria para el tramo final de su travesía. El descanso en el jardín de las memorias llegó a su fin cuando la red de chakra global, que Naruto aún mantenía bajo su vigilancia, detectó un movimiento inusual. Los líderes de las antiguas naciones, lejos de buscar el retorno a la guerra, se habían reunido en el lugar donde alguna vez estuvo la aldea de la hoja, ahora convertida en un centro de reunión para el mundo entero. Naruto y Fu comprendieron que era el momento de dejar de ser sombras protectoras y mostrarse como los arquitectos de este nuevo presente. Al aterrizar en el centro del gran anfiteatro que se había construido sobre las ruinas, no fueron recibidos con hostilidad, sino con una mezcla de respeto y temor reverencial. Los antiguos Kages, ahora hombres y mujeres sin el peso de sus títulos, los observaban con la curiosidad de quienes habían visto el abismo y habían sido salvados por la misma mano que lo abrió. No venimos a dictar leyes, dijo Naruto, caminando hacia el centro del estrado, con Fu a su lado. Su presencia ya no intimidaba. Invitaba a la reflexión. Venimos a preguntarles qué clase de mundo quieren construir ahora que el poder ya no es la moneda con la que se paga a la vida. El antiguo Raikage fue el primero en hablar. Su voz, antes cargada de autoridad militar, sonaba ahora cansada, pero reflexiva. Hemos vivido bajo la ilusión de que el chakra era nuestra mayor fortaleza. Al quitárnoslo, nos han dejado desnudas, y en esa desnudez, hemos descubierto que el miedo no era necesario. Pero el vacío, Naruto. El vacío que han dejado es difícil de llenar. Naruto asintió, entendiendo que la libertad era una carga pesada para aquellos que habían nacido bajo la disciplina del puño. El vacío no se llena con poder, respondió Fu, dando un paso adelante. Se llena con propósito. Si su propósito antes era proteger sus fronteras, ahora su propósito debe ser proteger a los suyos de sí mismos. El verdadero desafío no es evitar la guerra entre naciones, es evitar que la envidia y el egoísmo destruyan la paz desde adentro. Durante horas, discutieron. Naruto y Fu escucharon las preocupaciones, los temores y las esperanzas de quienes habían gobernado el mundo con mano de hierro. Por primera vez, no hubo intercambio de técnicas prohibidas, ni amenazas de aniquilación. Fue un diálogo entre seres humanos que, por primera vez, se veían cara a cara. Naruto comprendió entonces que su Rinnegan ya no era necesario para ver la verdad. La verdad estaba en el diálogo. Al final de la reunión, se estableció el Consejo de la Armonía, un organismo donde cada aldea, sin importar su tamaño, tendría voz, y donde el chakra se gestionaría como un recurso compartido, no como un arma. Cuando la cumbre terminó, Naruto y Fu caminaron bajo la luz de la luna. Sabían que este era el paso definitivo hacia un mundo que ya no dependía de ellos. Lo hicimos, dijo Fu, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Ya no somos los salvadores. Somos parte de un mundo que finalmente está aprendiendo a salvarse a sí mismo. Es el mejor legado que podríamos dejar, respondió Naruto, sintiendo que la red global que mantenía empezaba a disolverse, no porque fuera necesaria, sino porque ya no hacía falta proteger a nadie de sí mismo. La libertad, finalmente, estaba en sus manos.
Con el Consejo de la Armonía plenamente operativo y las antiguas estructuras de mando transformadas en centros de cooperación, el mundo comenzó a encontrar su propio ritmo. Para Naruto y Fu, esto significaba que su presencia constante ya no era un requisito para el equilibrio, sino, en ocasiones, un factor de intimidación. La gente los veía como leyendas vivientes, y esa percepción dificultaba que la humanidad asumiera su plena responsabilidad. Sentados en la orilla de un acantilado que dominaba el mar, observando cómo el sol se ocultaba en el horizonte, Naruto sintió que el Rinnegan, que durante tanto tiempo había sido su carga y su herramienta, comenzaba a desvanecerse. Sus ojos, antes llenos de ondas concéntricas, volvían a ser lentamente el azul profundo que alguna vez fueron. Se están yendo, dijo Naruto, sin rastro de miedo en su voz. Fu, que estaba recostada contra él, sintió el cambio en el flujo de chakra de su compañero. Sus propias alas, que habían sido una extensión de su ser durante este largo viaje, comenzaban a volverse más sutiles, más integradas en su espíritu natural. ¿Es el paso final, no? Preguntó ella, con una serenidad que solo alguien que ha superado el miedo puede tener. Si realmente queremos que el mundo sea libre, nosotros debemos dejar de ser el centro de la historia. Naruto asintió. Entendió que la verdadera paz era aquella que no dependía de la vigilancia constante de un ser superior. Al devolver su poder a la Tierra, no estaban perdiéndolo, sino permitiendo que la energía fluyera de nuevo con total libertad, tal como el sabio de los 6 caminos pretendió en el principio de los tiempos. Durante las semanas siguientes, se alejaron de los centros de poder. No hubo una despedida dramática, ni estatuas erigidas en su honor. Simplemente, fueron desapareciendo del ojo público, convirtiéndose en parte de los relatos que los ancianos contarían a las nuevas generaciones, la historia del chico que vio la verdad y la chica que le enseñó a volar. Se instalaron en una cabaña pequeña, lejos de las ciudades, en un valle donde el chakra no era un arma, sino la base de una vida simple. Allí, aprendieron a ser quienes realmente eran Naruto Uzumaki y Fu. Ya no eran los Jinchuriki de las leyendas. Eran simplemente 2 personas que habían sobrevivido a un infierno diseñado por otros, para encontrar un paraíso construido por ellos mismos. Al caer la noche, en su cabaña, Naruto miró a Fu a los ojos. Ya no tenían el Rinnegan, ni las alas de Esmeralda, pero tenían algo mucho más valioso: la certeza de que su amor había sido el catalizador de una nueva era. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Naruto, envolviéndola en un abrazo cálido. De todo lo que tuvimos que pasar, de todo lo que tuvimos que dejar atrás. Fu negó con la cabeza, apoyando su rostro contra el pecho de él. No cambiaría ni un segundo de nuestro camino. Porque cada paso que dimos, por doloroso que fuera, fue un paso hacia este momento. Somos libres, Naruto. Por primera vez en nuestras vidas, somos totalmente libres. Y mientras el mundo afuera seguía girando, aprendiendo a ser mejor cada día, ellos encontraron en su soledad compartida la paz definitiva que tanto habían buscado. La historia de los grandes héroes había terminado, pero para ellos, la verdadera vida apenas estaba comenzando. La vida en el valle transcurría con una sencillez que, al principio, les resultaba casi inquietante. Después de años de tensión constante, de batallas que decidían el destino de las naciones y de un poder que les permitía moldear la realidad, la rutina de plantar semillas, recoger agua del arroyo y cuidar de su pequeño hogar era el desafío más complejo que habían enfrentado. Sin embargo, en esa quietud, Naruto y Fu descubrieron algo: que la guerra les había robado la capacidad de maravillarse por las cosas pequeñas. Observaban cómo las estaciones cambiaban el color de los árboles, cómo los animales se acercaban a su hogar sin miedo, y cómo su propia conexión se profundizaba sin necesidad de grandes demostraciones de chakra. Ya no eran el centro de un conflicto mundial. Eran parte de un ecosistema que prosperaba en paz. Una tarde, mientras Naruto reparaba un cerco de madera cerca de la entrada del valle, notó a un grupo de jóvenes viajeros que se acercaban. No eran ninjas, ni buscaban poder. Eran estudiantes de la nueva Academia de la Armonía, un grupo de jóvenes que buscaban entender cómo la energía de la naturaleza podía ser utilizada para la arquitectura y la medicina. Se habían perdido, buscando las antiguas leyendas sobre el Valle de los 2 Guardianes. Naruto los observó desde la distancia, con una sonrisa nostálgica. No ocultó su presencia, pero tampoco se acercó para imponerse. Cuando los jóvenes lo vieron, se detuvieron en seco, reconociendo el rostro que aparecía en los libros de historia: el hombre que una vez fue el portador del Rinnegan. ¿Eres tú?, preguntó uno de los estudiantes, temblando de emoción, ¿el hombre que cambió el mundo?
Naruto dejó sus herramientas de lado y se acercó a ellos con calma, sin rastro de aquel poderío que antaño doblegaba ejércitos. Soy solo un vecino, respondió él. Y ese mundo del que hablan. Ya no es mío. Es de ustedes. Fu apareció desde el interior de la cabaña, con una cesta de frutos frescos. Al ver a los jóvenes, no se mostró como una leyenda, sino como una mujer que simplemente compartía su hogar. Invitó a los estudiantes a sentarse bajo la sombra de un árbol milenario. Durante horas, no hablaron de batallas, ni de jutsus, ni de política. Hablaron de la belleza de los ríos, de la paciencia necesaria para que una flor se abra y de la importancia de escuchar el corazón antes de actuar. Cuando los jóvenes partieron, estaban confundidos, pero también profundamente inspirados. Habían ido buscando a un dios y habían encontrado a un hombre. Creo que finalmente lo entienden, dijo Fu, mientras observaba cómo los estudiantes se alejaban montaña abajo. No somos los pilares del mundo. Somos solo el ejemplo de que la paz es posible si se elige cada día. Y eso es suficiente, concluyó Naruto, rodeándola con sus brazos. La verdadera herencia no era el poder que habían ejercido, sino el silencio que habían dejado tras de sí, un mundo que ya no necesitaba héroes porque había aprendido a ser su propio salvador. Naruto sabía que, aunque su historia terminara allí, el impacto de su vida perduraría no en las crónicas de guerra, sino en la calma con la que la humanidad comenzaría a caminar hacia su propio futuro. Los años en el valle pasaron como hojas arrastradas por un viento suave. La cabaña que alguna vez fue un refugio temporal se había convertido en un hogar lleno de historias y pequeñas victorias diarias. Naruto y Fu habían dejado atrás la necesidad de demostrar su fuerza, encontrando en la cotidianidad una plenitud que ningún jutsu, por poderoso que fuera, jamás pudo otorgarles. Una mañana, mientras el sol teñía el valle con colores dorados, Naruto se sentó en el porche, observando el horizonte. Su cabello, ahora con ligeras trazas de plata, y sus ojos, que mantenían aquel azul cristalino, reflejaban una serenidad absoluta. Fu salió a su lado, sus movimientos aún conservaban la agilidad de sus días de vuelo, pero ahora esa energía estaba dirigida a cuidar la vida que florecía a su alrededor. ¿Sabes?, dijo ella, apoyando su cabeza en el hombro de Naruto. A veces, cuando cierro los ojos, todavía puedo sentir el chakra fluyendo por el mundo. No como un arma, sino como un latido constante. Siento a los Biju, siento a la gente, siento que todo lo que hicimos valió la pena. Naruto asintió, estrechando su mano. Lo hizo. Pero, sobre todo, me alegra que al final de todo el ruido y las batallas, lo que quedó fuimos nosotros. Fuimos los únicos que realmente entendimos que el propósito de nuestra existencia no era cambiar el mundo, sino encontrar el lugar donde nosotros podíamos ser felices. El mundo, allá afuera, ya no los necesitaba como guerreros. El Consejo de la Armonía había evolucionado, y las nuevas generaciones estaban construyendo una era donde la cooperación era la norma y no la excepción. Habían logrado lo imposible: transformar el ciclo de odio en un legado de esperanza. Se levantaron juntos y comenzaron a caminar hacia el sendero que bajaba por la colina, no hacia ninguna batalla, sino hacia el pueblo cercano, donde los esperaba la vida que habían ayudado a sembrar. No había planes grandiosos, ni destino marcado por profecías. Por primera vez en sus vidas, el futuro era una hoja en blanco que ellos escribirían día a día, con la misma determinación con la que alguna vez desafiaron a las naciones. Naruto miró a Fu, la mujer que había sido su ancla, su aliada y su gran amor a través de cada tormenta. En ese momento, no eran el Jinchuriki de la luna ni la chica de la cascada. Eran simplemente dos almas que, tras mucho tiempo de caminar entre sombras, habían encontrado la luz absoluta en el otro. ¿A dónde vamos hoy?, preguntó ella con una sonrisa traviesa. A donde sea, respondió él, besando su frente. Siempre y cuando sea contigo. Caminaron juntos, perdiéndose en el horizonte, dejando atrás las leyendas de poder para abrazar la libertad total de ser simplemente ellos mismos. El ciclo de los ninjas se había cerrado, dando paso a una humanidad que, por fin, era dueña de su propio destino. Y bajo el cielo inmenso y claro, donde el chakra ya no era una carga sino una bendición, Naruto y Fu vivieron el resto de sus días, no como los portadores de un poder divino, sino como los testigos de una paz que ellos, con su amor y su coraje, habían hecho posible. El horizonte, ante ellos, no tenía fin, y por primera vez, el camino por recorrer era exactamente lo que siempre habían soñado.
Fin de la historia. No te olvides de suscribirte para que no te pierdas las próximas teorías, también me apoyarías uniéndote como miembro del canal. El link del creador de la historia estará en la descripción. Dicho eso, nos vemos en la siguiente teoría. Bye.